Bienvenidos a Explora tu Salud. Bienvenido, David. Muchas gracias. Y lo primero que quería preguntarte, ¿quién es David y por qué te dedicas a lo que te dedicas? Bien, pues yo desde pequeño siempre me ha encantado el mundo de la salud por el hecho de que yo estaba súper canijo, aunque lo sigo Mm. estando, ¿no? Pero esa parte del por qué tenemos el cuerpo que tenemos, eso siempre me había generado mucha duda. Y de pequeño, con 5 o 6 años, siempre me decía mi hermano, si quieres crecer tienes que comer muchas papas, muchos azúcares para adentro. Entonces, cuando tengo el momento de elegir mi carrera, entro en la carrera de biología, es lo que más me apasiona, porque lo que más me gustaba era la genética, o sea, de dónde venimos, por qué Ujú. somos como somos. Termino la carrera de biología, bastante decepcionado con el sistema, pero con las ideas muy claras, porque lo que más me gustaba seguía siendo aquello que más me gustaba, que era la genética, pero conocí la bioquímica. La bioquímica es algo así como hacia dónde vamos, ¿no? Vale. ¿Qué ocurre? Gracias a la bioquímica conocí el mundo del entrenamiento, conocí el mundo de la nutrición y me llamó muchísimo la atención esta parte, porque gracias a estas dos herramientas podía modificar la expresión de mis genes. Entonces, después de esto, consigo formarme con la empresa de AudioFit, que ahora se llama Fit Generation, Ujú. y después mis actividades pues giran en torno a este prisma, ¿no? El prisma de asesorías de entrenamiento, asesorías de educación nutricional, y también me quedo como docente universitario en las asignaturas de bioquímica y de genética como profesor particular. Pues muy interesante, la verdad. No sabía, o sea, tenía yo esa duda de por qué te dedicabas al tema de genética y no sabía que habías estudiado primero biología. Biología. La verdad que Sí, siempre hay sí, sí, sí. un pasado raro. Entonces, has dicho una cosa que me ha impactado lo primero, y es que dices que a través del entrenamiento y la nutrición se puede modificar en parte la genética. Exactamente. No es tal cual que podemos modificar la información que tenemos Ujú. y lo puedo explicar con una metáfora. Nuestra genética sería algo así como un piano. Un piano que compra tu familia, que trae a casa y que tú no tienes el poder para decidir qué piano compra. Con lo cual hay veces que el piano que ha comprado tu familia es un piano que, bueno, no suena muy bien, le faltan algunas teclas, otras teclas cuando vas a pulsar están pues en malas condiciones. Ujú. ¿Qué pasa? El entrenamiento y la nutrición sería como la maestría que tú vas desarrollando a la hora de tocar el piano. ¿Qué ocurre? Que hay personas que con un piano muy casero, con un piano en muy malas condiciones, son capaces de tocarte muy buenas sinfonías. Claro. Eso es lo que se conoce en el mundo de la genética como la epigenética. Es aquello que supera a los genes y sería como la expresión de estos genes. De Claro. hecho, actualmente hay varios estudios que corroboran cómo el entrenamiento, por su lado, mejora la expresión de muchísimos genes, así como la nutrición. Vale. Entonces, siempre va a haber una parte de nuestra genética que, como has dicho, va a estar ahí y es imposible que la podamos modificar. Es decir, si alguien tiene tendencia a la depresión o a la obesidad, pues siempre va a tener esa tendencia. Pero gracias al entrenamiento de la nutrición, lo que podemos hacer es que esa tendencia se reduzca, porque claro, optimizamos los procesos, no sé cómo, o sea, intenta, si puedes darnos una explicación, cómo una, por ejemplo, una Vale, persona que tiende a la obesidad, gracias al entrenamiento y la nutrición, puede tener esa maestría de hacer las cosas para que no le afecte tanto esa tendencia a la obesidad y se puede mantener en un vale. peso normal. No te digo que a lo mejor Claro. esa persona pueda estar, que a lo mejor sí, y me corrige, pueda ponerse mamadísimo y si va a rajatabla, pero a lo mejor sí puede tener un peso normal y tener una vida saludable, aunque tenga esa tendencia. Es que la idea es que hasta cierto punto se puede modificar muchísimo lo que es la expresión de gen. En Ujú. genética, cuando nosotros empezamos a conocer la genética, a estudiarla, tenemos dos palabras clave. Uno es el genotipo, lo que está dentro de nuestro genoma, y otro es el fenotipo, es lo que nosotros vemos. ¿Qué pasa? Que el fenotipo se puede modificar perfectamente. Y lo voy a explicar con un símil, ¿vale? Vale. Nosotros tenemos en este cable, que sería algo así como mi ADN, Ujú. ¿vale? Y aquí, por ejemplo, lo que tú ves ahora mismo es ser un gen que regule el sistema inmune, ¿vale? Vale. ¿Qué pasa? Si yo te lo muestro, tú eres capaz de verlo y por tanto eres capaz de tener un sistema inmune adecuado. Pero si yo lo tapo, ya Ujú. no lo ves y por tanto no lo puedes expresar. Claro. Entonces, esta expresión, este silenciamiento, que también se llama de los genes,
es lo que está relacionado con hábitos de vida saludables y ya no solamente en el ámbito del entrenamiento y de la nutrición, sino en la psicología también entra mucho en la parte de la epigenética, ¿no? Pero volviendo a la parte de entrenamiento y nutrición, si yo tengo buenos hábitos de vida saludables, va a haber partes de genes, vamos a llamarlos genes buenos, que se mostrarán, se Claro. expresarán y por tanto mi fenotipo será saludable. Pero si yo llevo hábitos insalubres, voy a mostrar aquellos genes, genes de relación con el cáncer, genes de relación con enfermedades autoinmunes y demás problemas que estamos viendo en la sociedad de día de hoy, estos genes salen a la luz. Es como que le abrimos la puerta para que salgan. Entonces, la mítica que suelen decir, no, yo es que no estoy gordo, o sea, no estoy gordo porque quiera, es que tengo mala genética. Mala genética. Claro, Realmente desde mi... es eso que contabas, que claro, lo que hacen es, pues sí, puedes tener esa predisposición, pero tú no estás intentando como ocultar esos rasgos que te provocan eso, al final. Exactamente. Esto se parece mucho a la gente que dice, pues es que no he tenido suerte, o es que no tengo talento, es que no soy suficientemente inteligente. La epigenética es la ley del esfuerzo. O sea, si Ujú. eres capaz de esforzarte, eres capaz de cambiar tu situación actual. Claro. Y además esto no solamente se ve en este campo, se ve en el campo empresarial. Hay muchísimas personas que vienen de una familia con muy pocos recursos y le Ujú. demuestran a la sociedad entera que el esfuerzo le pega una patada al talento, a la gerencia, a todo esto. ¿Qué Claro. ocurre? Que hay que entender al final el contexto de cada persona. No es igual de fácil ser millonario como Elon Musk, que ya tenía pues a un padre que te pagaba las cosas, que ser Mm. millonario como en otras situaciones donde tú has tenido que trabajártelo, ¿no? Claro. Entonces, entendiendo cada contexto y siendo capaz de individualizar, que es lo más importante de este caso, es como podemos cambiar muchísimo la expresión de los genes de cualquier persona. Interesante. Y ahora, no sé si te voy a comprometer con esta pregunta, por a lo mejor no sabes responderla, pero durante la entrevista que ya he hecho en este podcast, hemos hablado mucho de redes sociales, porque al final esta entrevista está yendo a una red social, la gente con la que he conectado ha sido gracias a las redes sociales, y entonces, pues obviamente casi todo el mundo que acaba haciendo una entrevista está muy relacionado con el mundo de redes sociales, ya sea en mayor o menor medida, pero estamos todos relacionados. ¿Tú crees que de la misma forma que una persona puede hacer entrenamiento y puede mejorar su nutrición para mejorar estos factores de que sea más predispuesto a depresión, obesidad y todo eso? Pues el uso del móvil, el uso de las redes sociales con tanto scrolling de atención muy corta de decir, vale, otro. Esto puede ser como un entrenamiento a la inversa para que eso, si esa persona, por ejemplo, puede tener tendencia a una enfermedad autoinmune, a cualquier tipo de enfermedad, esto puede ser a la inversa y puede hacer que tenga más probabilidades de que le ocurra esa enfermedad, porque al final las redes sociales, hasta donde, como yo tengo entendido, crean una adicción, o sea, dan Sí. picos de dopamina muy rápido y cada vez necesitan más. Entonces, esto podría ser la inversa del entrenamiento y la nutrición. Vale, no tengo conocimiento de cosas 100%, pero sí a nivel general, ¿no? El Claro. cortisol, que sería algo así como la otra cara de la moneda de la dopamina, Ujú. el cortisol, al tener una naturaleza más de una grasa, ¿no? Puede entrar dentro del núcleo de la célula. Entonces, si puede entrar dentro del núcleo de la célula, puede modificar la expresión de genes. ¿Qué Mm. pasa? Que esto ataca entonces, de momento, a dos prismas, ¿no? Al prisma de las redes sociales, donde al disparar mucha dopamina, tendremos también situaciones donde la dopamina conlleve un disparo de cortisol cuando no tengamos Claro. esta red social. Ujú. Y por otro lado, también el ambiente tan estimulante en el que estamos ahora mismo viviendo como sociedad. Este ambiente con tantos estímulos, con tantas alarmas, tantas luces, al final deja nuestro sistema con unos niveles de cortisol extremadamente altos. Con lo cual, sí, se podría establecer una relación entre el uso de redes sociales y la modificación de genes de cara a enfermedades de estas personas. Claro. Esto podría ser interesante que seguramente en el tiempo se acabará estudiando de cómo en los últimos 10 años las redes sociales han hecho que
una parte de la población esté más predispuesta a tener cierto tipo de enfermedades y podremos hablar que a lo mejor las redes sociales han causado una epidemia. Sí, perfectamente podríamos relacionar las redes sociales con una gran epidemia y una peor calidad de vida de las personas. ¿Qué Claro. ocurre? Que esto es Mm. como todo, ¿no? Yo lo llamo el efecto Oppenheimer, en el sentido de que la red social, por un lado, puede servir para hacerte muchísimo daño, pero por otro lado, la habilidad que te permite, ¿no? El camino que te permite para conectar con otras personas, para poder aprender a distancia y demás, y también para no sentirte solo, ¿no? En una sociedad tan individualista como la que nos hemos vuelto ahora mismo, una red Mm. social te permite también conectar mucho. ¿Qué ocurre? Que tiene ese doble filo, ¿no? Claro, esto Eso es, sí es no, bueno. no me sé el refrán ese que no es el veneno o es la cantidad, no me sé cuál es. Es la dosis, ¿no? Sí, es muy malo con los refranes, pero La idea está en la dosis, ¿no? Del veneno. claro, Mm. pues eso lo mismo, o sea, al final redes sociales y con control y dándole un buen enfoque, o sea, hemos avanzado, yo no sé, en comparación Claro. a hace 50 años, que como mucho Mm. podías bueno, llamar. Mm. Así, o sea, que los móviles eran ladrillos. Bueno, no había móvil. No sé Claro. si hace Joder. 50 años ya había móvil, hace 50 años había móviles o era solo la de... Habría que mirarlo. Sí, sí, Habría que pero mirarlo. Puede ser. que eso, que Lo lo que más. hemos avanzado Sí, en poder estar conectado con otras personas es brutal, pero claro. claro, ese avance tan rápido y que no nos ha dado tiempo a adaptarnos, al final, si hasta nuestra forma, y esto te lo quería preguntar, nuestra forma de alimentarnos no se ha adaptado a la actual, porque muchas veces, muchas personas, la forma que tienen de sanarse es volviendo a una dieta como más primitiva, o sea, como más Claro. como se comía la persona de hace 2000 años, Antiguo. ¿sabes? Pues entonces, esto es lo mismo. Al final no nos hemos podido adaptar a esa rapidez de conectividad. Y Mm. esto lo que al final provoca es pues todas estas enfermedades y que al final podamos hablar que dentro de unos años se vaya a considerar que esto haya sido una epidemia. Exactamente. La idea es que si fuéramos bacterias, podríamos adaptarnos muchísimo más rápido al medio, ¿no? Pero al final somos seres que de media vivimos más de 40 años, con lo cual la capacidad que tenemos para adaptarnos como especie a todo lo que hemos creado es muy pequeña. Claro. Y ahora hablando de epidemia, Mm. quería hablar contigo de la obesidad y ya entrar también un poco en lo que me comentaste, que poco a poco te está introduciendo dentro del mundo del body positive al final, Mm. porque body positive y obesidad actualmente, aunque el movimiento se vaya por más ramas, está Claro. muy relacionado. ¿Qué me podrías contar sobre la obesidad que pueda sorprenderle a la gente? Es decir, no lo típico de, vale, está obeso porque come de más, no hace deporte. ¿Cómo podrías definir tú la obesidad? ¿Cuál sería tu definición? Vale. La definición de obesidad, desde mi punto de vista, Mm. entendiéndolo, ¿no? Y además también quiero dar a claro que es a nivel de opinión, que no puedo hablar con hechos de un tema tan amplio, ¿no? Claro, pero es Pero para que viene, des tu sí, visión, claro, porque tienes una visión más allá que a lo mejor puedo tener yo solo como entrenador y más que, obviamente que la visión de alguien que no ha estudiado nada relacionado con la biología del cuerpo. Entonces, quiero saber claro. cuál sería tu definición, porque, por ejemplo, yo la defino como una enfermedad multifactorial Sí, en la cual tanto la nutrición, las interacciones sociales, el entrenamiento y el sueño influyen, y si una de estas patas falla, ya se cae la mesa. se cae la mesa y imagínate si todas fallan. Obviamente, si todas fallan, Claro. ya estamos hablando de un tipo de obesidad pues más Mm. grande. Entonces, así es como yo Sí, la defino, pero me gustaría saber cuál es su definición. vale. Desde el punto de vista de lo que más entiende la gente, la obesidad al final es, pues, estar gordo, ¿no? Tener un porcentaje de graso bastante alto. Ujú. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Debido a todos estos factores que tú has comentado, y además que están interrelacionados, ¿no? Una mala calidad del sueño te lleva a una mala calidad de entrenamiento, una peor gestión emocional, peor gestión de las decisiones que tienes que tomar y por tanto se cae la mesa totalmente. Ujú. ¿Qué ocurre? Que dedicar el único motivo de la obesidad a que la persona no pone empeño en cambiar
desde mi prisma, es muy cruel. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que esta persona o ya ha nacido con factores de la obesidad o ha nacido en un contexto social en el que como niños no tenemos decisión. De hecho, un niño, al menos en España, no tiene una decisión libre hasta los 20 años, 18, 20 años. ¿Qué ocurre? Que hasta esta edad está siendo fruto de las decisiones de su entorno. Entonces, cuando a una persona que lleva a lo mejor 10 años con obesidad le culpabilizas de sus decisiones, primero hay que entender la parte psicológica, ¿no? En plan, en la que un cambio no se puede llevar a cabo desde la culpabilidad. Como Ujú. mucho sí se puede hablar de responsabilidades, ¿no? Pero claro, ¿quién es responsable de que una persona con 17 años tenga obesidad? ¿Es responsabilidad del niño? Normalmente, o desde mi punto de opinión, no, ¿no? Entonces, No, o tenemos sea, yo ahí vería más responsabilidad de pues, sus tutores legales, en este caso, exactamente. Y de que además, no le han enseñado a cómo alimentarse, ni ya no es que no le hayan enseñado porque le pueden dar más educación nutricional o no, sino que además no le han exigido, que en estos casos como que te exigen, igual que te exigen que a lo mejor llegues a casa a las 12 de la noche, pues también te están exigiendo lo que te están poniendo en el plato porque es que te lo ponen en el plato. Entonces exactamente. no darle esos alimentos correctos para que no ocurra esa obesidad o ese sobrepeso. Es, exactamente. Es darle una educación al niño de qué alimentos debe de consumir a diario, que son súper importantes, porque además Mm. muchas veces en la obesidad lo que vemos es que faltan alimentos, que ese es un gran problema de la salud. Ya no es solamente que tú meriendes un bollicao, sino que en vez de comerte tu dosis de proteína, tu fruta, tus demás alimentos, los estás sustituyendo por un alimento más insalubre. Claro, a eso Entonces, quería ir y te voy a interrumpir porque vale, precisamente encuentro a mucha gente que tiene sobrepeso, obesidad, gente que entreno, que asesoro y que se sorprenden de que cuando tienen pautado un plan nutricional, comen muchísimo más de lo que ellos comen en su día a día. Y, exactamente. y claro, eso a mí me choca porque ellos dicen, es que, guau, yo como, a lo mejor están comiendo 1500 calorías y es una persona que pesa literalmente 120 130 kilos, ¿sabes? Que se supone que nada más que por la actividad basal que tenga, nada más que por el hecho de estar vivo y moverse con esa cantidad de kilos, ya su gasto calórico es mucho más grande que 1200 1500 calorías. Pero aún así, esa Claro. gente lo que hace es poco a poco seguir engordando y no conseguir bajar de ese peso. Exactamente. Aquí ya es donde se junta toda esta parte en la que, claro, si estás comiendo poco, tienes un mal genio, mayor disparo de cortisol, vas a descansar peor. De hecho, con este mito del por las noches carbohidratos, no. ¿Cuántas personas no duermen o no cogen bien el sueño, no? Al final, como no estás comiendo suficiente, no tienes ganas de salir a moverte, no metes ese NEAT en tu vida, tampoco metes ese entrenamiento en tu vida, o sea, se va cayendo la mesa completamente. Pero también es normal, ¿no? Venimos de una serie de estudios en los que demostraban que, bueno, si tú dejas de comer, pues empiezas a perder peso. Y ya está, una conclusión súper simple y que Hmm. además, como estamos en una sociedad que no solemos saber de todo, ¿no? Porque no nos gusta ser doctores liandres, nos gusta ser maestros en una cosa, pues claro, solemos ver casos donde desde pequeño he estado viendo amigas que no comían con tal de perder un poco de peso, o amigos que van a una farmacia y tienen cenas que, bueno, las cenas son un 10%, ¿no? De lo que debería de ser una comida para una persona. Hmm. Pues claro, todos estos factores, este bombazo, ¿no? De información de deja de comer para perder peso, al final es contraproducente con el proceso de pérdida de grasa. Y de hecho, lo que tú dices, en mi caso también tengo personas que están comiendo como nunca. Y de hecho me lo dicen, dicen, oye, yo me voy a recortar un poquito, que quiero perder un poco más rápido. Es como, no, confía en mí. Esto es como ir a Come, un... coño. Sí, sí, esto es como ir a un peluquero. Y al peluquero no le puedes decir, oye, el degradado que me estás haciendo me parece el más óptimo. Él sabrá más que yo cómo es la Obvio, cosa, ¿no? obvio. Entonces confío en él. Yo siempre cuando voy al peluquero es modo, me pongo en tus manos y tú haz lo que tú sabes, ¿no? Así es. Has dicho también una cosa curiosa y es que tienen la concepción de que la gente, has dicho, la gente no quiere aprender, o sea, quiere ser maestro de una cosa, pero no quiere aprender de todo. De También todo. está la corriente, y que lo veo mucho, que es que la gente cree que sabe demasiado de todo. O sea, También. están los dos. Al final estamos, y eso ya lo sabemos, somos una sociedad ya de extremos. O sea, Sí, el muy gris no polarizada. existe, o es el blanco ese que tú has dicho, o es el negro.
Y también muchos de todos esos mitos y todas las cosas y todo eso que está relacionado con no dar bien de comer a tu hijo a lo mejor, o tú no alimentarte bien, es precisamente porque crees que sabes demasiado. Creo que leí que Sí. una de las principales causas de muerte a partir de los 60 años en España era que cenaban solo un yogur. Que, no sé si Wow. me estoy tirando un triple, o sea, Sí. pero es que creo que, o sea, leí que una de las causas de mortalidad a partir de equidad era solo comer un yogur por la noche. ¿La edad exacta? No lo sé. Aquí me tiro el Claro, triple. He dicho 60 años porque me cuadra más o menos cuando ya llegan a la jubilación, ya pues como que no tienen tanto nivel de actividad tanta y, claro, actividad, y decaen. exactamente. Sí, o sea, además no es nada raro escuchar el hecho de cuando estás preguntándonos las comidas que tiene pues, tu paciente para saber, sobre todo, cómo hacer El un plan yogur, o que se sea, parezca, ¿no? Sí. el yogur ya sea por la noche, a media tarde, digo, pero por Dios, o sea, ¿qué tenemos? O sea, que el yogur a mí me parece un buen alimento y a mí me Claro, no gusta está mal, no está incluir el mal. yogur dentro de una comida, pero el yogur como comida principal, o sea, como una comida principal que tú dices, Buah, me voy a sentar ahora mismo porque son las 6 y me voy a comer un yogur. Es como, hostia, vale, es Ya un ves. yogur, ¿eh? Sí, no es un queso fresco batido de los grandes, vamos, en plan un yogur como cena me parece poca cantidad, pero sí, se ve Es triste como bastante, cena, honestamente. totalmente, totalmente. Así que aclarada esta parte, vamos a seguir hablando ya del body positive, porque al ¿Vale? final, como te he dicho anteriormente, te estás especializando en esta parte. Y quería preguntarte, cuando tienes esa entrevista inicial antes de la entrevista inicial, ¿cómo tú detectas que una persona puede estar dentro de ese movimiento para decir, vale, tú tienes claro que tu propósito es ayudar a personas que están dentro del movimiento Body Positive y que Ujú. necesitan un asesoramiento porque pueden caer en los ideales extremos que puede llegar a ser el Body Positive y yo quiero pues que se quede en el medio y que mejoren su salud. ¿Cómo tú primero detectas que una persona está dentro de ese movimiento o eso no hay alguien que se ponga una chapa a Mm, decir, igual que hay gente, cuando de un partido sí, político va con un claro, pin del partido político, ¿tienes ya lo alguna creo. forma de identificar a esas personas, además de que a lo mejor lo ponga en la biografía, Body Positive Lover? ¿O realmente cuál es tu método de captación para decir, vale, sé que esta persona está dentro del movimiento, tiene esta situación y yo creo que puedo ayudarle? Eso me causa mucha Vale. curiosidad. Porque no es Mi como idea siempre, claro, una persona que quiere lo... perder peso, te rellena un cuestionario, quiero perder peso, vale, Exactamente, perfecto. Pero, perfecto. ¿cómo te introduces dentro de un movimiento tan concreto? Vale, para mí, una persona forma parte del movimiento Body Positive cuando su motivo para cambiar no es me veo muy gorda, sino que su motivo es, oye, pues mira, voy a comprar al Mercadona y me fatigo, o tengo que subir a mi casa porque vivo en un tercero sin ascensor y me cuesta. Pero cuando yo veo que no van desde la culpabilidad, para mí eso es Body Positive. En plan, el hecho de, oye, estoy aceptando mi cuerpo y estoy haciendo los cambios desde el amor propio, no desde la culpabilidad y desde el rechazo, ¿no? Que de hecho Mm. hay gran parte de la gordofobia que se lleva a cabo por personas que han estado con obesidad en antaño. Y es normal. Tú en tu cabeza, tú dices, vale, esto está mal y como esto está mal, tengo que cambiarlo para estar bien. Pero realmente esto no estaba mal. O sea, que tú te veas gordo no es el problema. El problema es tu salud. Al igual que tú te veas canijo, no es el problema. El problema es que si tú estás tan canijo que no tienes la fuerza necesaria para hacer lo que tienes que hacer en el día, eso sí es un problema. Claro, o sea, ahí es donde ¿Qué está. ocurre? Mm. Que hemos relacionado la mala calidad de la salud con una estética. Y directamente hemos acuñado a personas que a lo mejor tenían un porcentaje graso del 17-18%, que tampoco es tanto, a tú estás gordo. O, oye, a ver cuándo viene una definición, ¿no? Que Mm. de hecho a personas que están en volumen, no es mi caso, porque a mí me dicen que estoy gordito y me da igual, porque siempre he estado caníbal. Pero en cambio, a mí me dicen en enero, en pleno volumen, oye, te veo más delgado, estás adelgazando, estás a dieta, y a mí me duele. Hombre, claro. Entonces, es entender eso, ¿no? La idea de cómo nos vemos y cómo, desde qué punto queremos el cambio. Yo, de hecho, he estado con mujeres que contemplaba que no estaban dentro del movimiento body positive porque no querían medirse. Les daba vergüenza medirse. Y claro, ¿qué haces en este caso? Porque al final medir es súper importante, ¿no? Ujú. Pues aquí le tienes que dar
como yo digo, la charlita body positive de, oye, tú estás haciendo esto y tú me has llamado, yo estoy aquí porque tú te quieres. Esto es lo primero que tienes que hacer. Es que Porque si tú te odiaras, hmm, cuántas personas realmente no saben que están dentro de ese movimiento, pero están aplicando y sacando muchas cosas que se defienden dentro de él, porque eso te pasará, que verás personas que dicen, buah, este es un claro ejemplo de esto y esto que está dentro del body positive, pero ellos realmente no lo etiquetan, simplemente claro, lo hacen y ya está. Entonces tú también exactamente. intentas hacer entender a esas personas de, mira, tus ideales o tu forma de ver las cosas se encuadra dentro de eso, pero no puedes caer en estos ciertos mitos porque si no al final vas a acabar en un extremismo que no va a ser bueno para tu salud. Eso también lo intentas hacer tú en parte, además de obviamente todo el entrenamiento, Esa- la nutrición. exactamente. O sea, primero intento como dar una buena palabra, ¿no? Y después ya doy la otra. En el sentido de, oye, ¿sabías que, por decirlo a nivel gráfico, ¿no? Hmm, Mister Increíble, de los Increíbles, está más sano que Aladín. Y normalmente nosotros vemos a Aladín, el cuerpo de Aladín más fino, es como, ostras, está más sano, ¿no? Mister claro, Increíble al final tiene grasa. Pero ¿qué tiene Mister Increíble que no tiene Aladín? Una fuerza impresionante. claro, Entonces, a este tipo de personas, tú no le puedes vender la idea de, oye, te voy a poner súper delgado, vas a perder tanto de grasa, sino, oye, te voy a poner fuerte. Lo otro ya vendrá luego, ¿no? Entonces también es vender, en este caso también como entrenadores tenemos que ser buenos vendedores, saber qué es lo que le tenemos que ofrecer a cada persona. ¿Qué ocurre? Que una persona que tiene un gran porcentaje de grasa, si le vendes la idea de te voy a hacer fuerte, estás como quitando la parte de la estética, ¿no? El resultado de la fuerza es más palpable, son marcas al final, es velocidad, es peso, son repeticiones, son series. Pero claro. el hecho de la marca, para una persona que a lo mejor lleva 25 años teniendo obesidad, es muy difícil. Y a mí me ha pasado de, como educador nutricional, ¿no? De tener a mujeres durante 3 o 4 meses donde no vemos grandes avances. No vemos grandes avances, ¿por qué? Porque en 3 meses no podemos arreglar lo que llevamos haciendo 20 años. Claro, o sea, pero eso tienes que hacerle ver como, ya como, no solo como vendedor, sino como entrenador, Mm, que es un proceso a largo plazo. O sea, exactamente. que los 3 meses son la Mm, lanzadera a establecer las automatismos, bases, rutinas, bases que te van a permitir a lo largo del tiempo solucionar tu problema. Porque si en exactamente. 20 años, o sea, si tú ya vas haciendo 20 años una cosa, tú no lo vas a cambiar como tú dices. En 3 meses la vas a cambiar. Claro. A lo mejor sí que no necesitas 20 años para revertirlo, eso obviamente. Porque vas a poner más fuerza de voluntad en revertirlo que en mantenerlo. Porque obviamente mantenerlo lo hacías Exactamente. sin poner ningún tipo de esfuerzo. De esfuerzo. Pero que el esfuerzo, lo primero, va a estar ahí. Y luego que 3 meses no es una medida que diga, ¡buah! No, Qué brutalidad de tiempo, ¿sabes? 3 meses son, joder, exactamente. 90 días. ¿Qué ocurre? En esos 3 meses, si le puedes enseñar a esa persona el hecho de, oye, pues en 3 meses vas a conseguir hacer una sentadilla perfecta. Y eso es un reto para la persona, es un reto aceptable, ¿no? Un reto conseguible, un Claro. reto medible. Entonces, ahí es donde lo enfoco muchas veces, en la marca. Vamos a conseguir marcas. Y ya por el Mm. camino, cuando esta persona lleva 8 meses, lleva un año, al final sus parámetros de salud, sus pliegues, sus perímetros han mejorado, indudablemente. La idea es esa, ¿no? Quitar el hecho de que el que quiere empezar a tener un cambio físico solamente estético, y se quite la idea de la cabeza. La estética viene luego. Lo primero que viene, pues, bases de la salud, ¿no? Conciencia Claro. corporal. En mi caso, como entrenador, abogo mucho por la medición del esfuerzo, de vamos a saber cuánto te cuesta algo, Vale. y poco a poco lo demás ya vendrá solo. Pero esto de decir, te hago perder 5 kilos en 2 meses y tal, al menos no casa conmigo. No casa conmigo porque sigue lanzando ese mensaje inconsciente de tienes que perder ese peso. Ese Claro. peso no está bien, ese peso es, no sé, como si fuera un tumor, ¿no? En plan, te tengo que extirpar esta cantidad de grasa que tienes aquí. Y creo que es el enfoque mal, en plan, es un mal enfoque, porque tenemos que tener en cuenta que no estamos tratando con máquinas, estamos tratando con Claro. personas que día a día se ven al espejo y día a día hay veces que no quieren verse al espejo. Y Mm. esto realmente tiene que ser muy duro. El hecho de sales de la ducha y no quieres ni verte al espejo. Tiene que ser algo bastante duro Sí. y O sea, en tiene mi que ser. caso empatizo mucho con esta situación. Claro. Este punto de vista.
O sea, creo que puede ayudar mucho a esas personas, pero también veo y considero que muchas de ellas siguen necesitando al menos tener como, vale, esta es mi hoja de ruta en cuanto a lo que al principio, que va a ser lo que más le va a preocupar, o sea, hasta que tú no consigas educar a una persona, el peso. Entonces, a mí me gusta decirles que, vale, lo primero, entienda que para que sea una bajada de peso sostenible en la que no se coma su músculo y sí pueda perder grasa, pues máximo, y uso bien las palabras, al final son palabras de decir, no, vas a perder, no, como máximo podrías llegar a perder y le pauto una bajada de entre 0,5 y el 1% respecto a su peso corporal de la semana anterior. Pero digo como máximo. Claro, Es decir, que si exactamente. tú posiblemente las primeras semanas, pues al cambiar de dieta, a cambiar de rutina, estás más inflamado porque el cuerpo se inflama hacia los cambios, tú a lo mejor no es que no solo pierdas peso, es que acabas engordando. O sea, Claro, que muchas veces tener pasa. como esa guía, que claro, también si eso pasa, pero luego cuando ya te estabiliza el cuerpo, empieza a descender obviamente y va descendiendo el porcentaje graso y obviamente en consecuencia muchas veces baja el peso, pues que tenga como esa guía de, mira, pues más o menos tendrías que ir por aquí y también yo creo que esa parte, me gusta mucho el enfoque de no hay que centrarse en el peso, pero también considero que muchas personas necesitan tener esa certeza de que como lo más importante para ellos desde el inicio, aunque tú luego lo puedas modificar, es el peso, pues que tengan esa guía de, vale, pues más o Exactamente. menos voy encaminado. Y además las típicas grafiquitas que hacemos, ¿no? Que a la gente le encantan las gráficas. Sí, sí, Porque claro, cuando tú te mides, tú estás teniendo un punto. Pero a lo mejor te juzgas porque dices, ¡buah! Peso 95 kilos. Pero es como, oye, mira la recta. Que hace un mes estabas pesando 96, 97. claro, Entonces es verdad que así estas es. cosas motivan muchísimo a la persona. Motivan además que le añadas muchas más variables, porque al final puedes encontrar variables que corroboran lo que estás diciendo, ¿no? O variables que a lo mejor no mejoran. Hay Ujú, situaciones donde eso, el peso ese mes no se ha reducido, pero tú ves luego el perímetro de la cintura y el perímetro de la cintura se ha reducido. claro. Y ves los pliegues del plicómetro, que es lo que mide pues esa grasa bajo el tejido, y eso también se ha reducido. Y es como, oye, ahora el peso te ha fallado, ¿no? Te ha defraudado, mira estas otras variables que han reducido. Y eso también me gusta mucho explicárselo, ¿no? El hecho de, pues puede que no hayas perdido peso porque vienes de no comer azúcares y en cuanto yo te meto los azúcares ganas kilos de agua, que eso ocurre bastante, ¿no? Claro. O pueden pasar multitud de cosas. Es que al final la situación de una obesidad, como es multifactorial, jugamos con un ambiente hormonal que no es no es lo normal. Mm. Jugamos con un ambiente hormonal muy diferente. Entonces, incluso todavía hay cosas que desconocemos a nivel de ciencia, ¿no? Por eso ocurren tantos resultados muchas veces que decimos, oye, ¿qué está pasando aquí? Porque esta persona, después de aplicarle estas mejoras, no está mejorando su salud. A lo mejor hay algo más detrás, ¿sabes? Ujú. Pues ahora lo siguiente que te quería preguntar es precisamente con dietas más generalistas, de por qué la gente cree que si consigue que tiene esa casuística más especial, ¿por qué no le sirve lo que le sirve al 90% de las personas? Que es aplicación de entrenamiento y nutrición, la típica que tienen todos los influencers. Se la Mm, da y hay gente que consigue resultados brutales. ¿Cómo puede hacerle entender que no están dentro de ese 9% y están dentro de un 10% que no le va a servir por mucho esfuerzo que le pongan? Eso generaliza. Pero claro. antes de que responda a esa pregunta, vamos a hacer el corte porque ya sabéis, todavía no hemos solucionado el problema de poder grabar con Google Meet, así que hacemos pequeño corte y me responde a eso. Así también te dejo unos minutos para pensarlo. Vale, ¿por qué necesitamos tener que individualizar con cada persona? ¿Por qué una dieta, por ejemplo, la dieta Duncan, ¿no? Esta dieta famosa que se ha establecido Nunca. por toda la sociedad. No tengo Plan, esos no tengo ni dietas, idea. dietas míticas y de hecho en la facultad me tocó hacer un trabajo sobre estas dietas y era como, madre mía. Plan, ahora entiendo por qué la gente hace estas dietas, ¿no? Si está en la facultad nos obligan. Parte de diferentes cosas y yo como profesor de genética puedo hablar de que cada cuerpo, de verdad, a nivel genético, es un mundo. De hecho, hay un campo de la nutrición que se llama la nutrigenómica. Me Y la suena. nutrigenómica es lo que explica el por qué lo que a una persona le funciona, a otra no.
y es que lo que nosotros comemos interactúa con nuestro ADN. Con lo cual, si la información es diferente para cada caso, una molécula como por ejemplo es el omega 6 no va a reaccionar igual con un cuerpo que con otro. Habrá cuerpos donde el omega 6 lo que va a hacer es va a fomentar la aparición de acné. Hay otras personas donde el omega 6 va a favorecer que se desarrolle una enfermedad autoinmune, una alergia. ¿Vale? En este caso, de omega 6 y omega 3 es que interaccionan muchísimo con el ADN, ¿no? Y tienen pues diferentes cositas. Entonces, aquí es donde vemos que, claro, dependiendo de cómo esté tu situación, tienes que tener más cuidado cuando estás comiendo determinados grupos de alimentos. Y habrá otros casos donde no es que va a estar más sana la persona, sino que a lo mejor no lo va a mostrar. Su fenotipo, ¿no? De lo que vamos hablando antes, va a ser un fenotipo de un cuerpo más canijo. Aparentemente, y a ojos de la sociedad, esa persona está más sana, pero ¿cuántas personas hemos visto con un porcentaje de grasa bajo y que tiene un estado de salud Pésimo, deplorable, ¿no? claro. Un estado de salud muy Además, yo pésimo. asocio a una persona que está flaca, entre comillas, a como mucho más frágil. O sea, a lo mejor es mi percepción, pero yo Claro. veo a una persona, yo no la veo como, buah, que está delgado, que saludable, ¿no? Yo asocio que esa persona realmente es mucho más frágil. La veo como más propensa a poder coger una enfermedad Mm. de un resfriado, por ejemplo. O sea, no sé, yo veo esa estructura como más débil. Claro, esa connotación. Es que al final creo que depende del contexto que nos ha hecho darle la connotación a un cuerpo o a otro. Por ejemplo, la connotación de la abuela, ¿no? Que si una abuela te ve que estás a punto de competir en culturismo natural, te dice, chiquillo, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás comiendo tan poco? Que te veo súper canijo. Y tú a lo mejor tienes un porcentaje de graso que es impresionante, ¿no? Ujú. O situaciones todo lo contrario, en las que tú estás en un volumen saludable, tienes un estado de grasa normal, lo que yo llamaría un fofisano de toda la vida, Un poco ya, ¿no? y hay personas que te dicen, oye, ¿qué pasa? ¿Estás teniendo problemas para perder grasa? ¿Te gustaría perder 5 kilos de grasa? Y es como, ¿por qué me gustaría perderlo? Si yo estoy en un punto de grasa. Pero claro, esto al final va distorsionando tu realidad, ¿no? Y de Claro, aquí es de donde viene el hecho de por qué hay campañas de marketing que favorecen TCAs. Porque están haciendo que las personas sufran una distorsión de la realidad. Una disonancia entre cómo ellos se ven y cómo les ve el mundo. claro. Es que al final es que me ha llamado mucho la atención porque has dicho, normalmente la gente ve a una persona que esté delgada como que está más sano y tal. Y yo justo tengo lo contrario. O sea, mi cabeza Claro. asocia a una persona que está delgadilla como una persona frágil, que no tiene fuerza, que no va a tener suficiente energía para poder hacer cualquier tipo de actividad. Es curioso como cada uno tiene su propia concepción de, vale, este tipo de cuerpo es eso, igual que si yo veo una persona normal, digo, esa persona ya va a tener mucha más fuerza porque va a tener más energía que una persona que está más delgada, ¿sabes? O sea, esa es mi concepción, por ejemplo. Sí, sí, totalmente. Y de hecho, hay, los que manejamos de nutrición y de entrenamiento sabemos que es mucho más difícil ganar músculo que perder grasa. ¿Qué ocurre? Que todo ha girado en torno a la pérdida de grasa, en redes sociales y demás tenemos todo enfocado a pérdida de grasa, pero hay pocas cosas relacionadas con la ganancia de masa muscular. Y ya no es solamente con ese chaval de 20 años que quiere que se le deje de ver el esternón, que era mi caso, que el esternón Mm, estaba para afuera. Ya es la persona de 60, 70 años que está perdiendo masa muscular cada año. claro, es que Y que sí, sí. y esto es algo muy importante, en plan, y es algo a lo que no le prestamos atención y solamente estamos enfocados en quien tiene un Peso, peso, porcentaje de grasa muy alto. peso, 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 peso. Exactamente. Entonces, depende al final de cada contexto, pero lo que sí que estamos viendo es que ninguno de los dos extremos son saludables. Y aunque luego me meteré un poco más en la parte de qué competencias puede tener un dietista, como tú, que ya está titulado, o está en proceso de, Mm, tú, por haber estudiado biología, tienes pues unos conocimientos de genética. mm, Los nutricionistas o dietistas a día de hoy, en la formación que hay en España, que es mm, de lo que tú podrías hablarme, pueden contemplar o tienen la formación para contemplar esa particularidad, por ejemplo, que has dicho, que me ha llamado mucho la atención, lo de que el omega 3 y el omega 6, dependiendo de la persona, interactúan de una forma u otra de ADN. O realmente estos nutricionistas y estos dietistas, mm. aunque tengan formación, no llegan a ese punto y realmente volvemos a que a lo mejor pueden atender a ese 90% que puede servir cualquier cosa, puede atender a un 5% que teniendo un poco de formación sí pueden ir justo a lo que necesitan,
pero se van a dejar otro 5% porque su nivel de conocimiento a nivel de genética, de cómo interactúan los alimentos con su ADN, pues no tienen ese conocimiento y al final van a estar dando palos al aire. ¿Crees que, y ya Claro. aquí te lo tiro, ¿crees que podrías meterte en esa ventana de ese 5% tú que tienes esos conocimientos? Y si hay realmente esa formación dentro del dietista o nutricionista. Vale, a nivel de genética, y esto además se puede ver en las competencias de cada universidad, biología supera con creces a casi cualquier carrera. O sea, biología da más genética que medicina o da más genética que enfermería. Con lo Ujú. cual, nutrición se queda al mismo nivel. Sí que el otro prisma, que no es la genética, sino la bioquímica, sí la manejan muchísimo los nutricionistas, ¿no? Pero la idea de cómo relacionamos los alimentos con nuestro genoma, esto es al final cuestión de los másteres de nutrigenómica, que a eso sí pueden acceder los nutricionistas, ¿no? Claro. Pero a nivel de grado universitario, la genética que se ve no es comparable a la genética que se ve en biología. Al final, en biología hay más de 6 asignaturas enfocadas a la genética, con lo cual son muchísimos primas diferentes donde se va viendo todo este campo, ¿no? Un total de cero tenía yo en mi plan de estudios de CAFID, o sea, de ciencia del deporte. Un total de cero. Claro, O sea, cero, ¿eh? sí, es totalmente. Y ya te digo, o sea, de las 6 asignaturas, bueno, en realidad son 7, ¿vale? De Mm, las 7 asignaturas de genética, la epigenética, que es esto que ahí veíamos del pianista, ¿no? mm, Esto se ve en un tema o dos. O sea, tampoco es que se profundice sí, muchísimo, ¿no? ¿Qué claro, ocurre? Que te da esa base, como el que está en nutrición tiene esa base para después investigar, que es para lo que vale una carrera universitaria, para tener la base necesaria y claro. ya tú investigando y aplicando ese conocimiento y ese pensamiento científico, puedes llegar a aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, si ahora mismo hay un nutricionista, un dietista escuchándonos, ¿le recomendarías que se pusiera a informarse sobre eso porque realmente va a tener una cuota de mercado que no están llegando correctamente a estos dietistas, a estos nutricionistas normales? O sea, que no se han puesto a extra investigar y que realmente ahí tiene pues una idea de trabajo. Oye, si está aquí, ya sabes, tienes una idea de trabajo. ¿Crees, Totalmente. crees que puede ser viable para esas personas que Sí, se especializan? de hecho, un nutricionista que trabaje con una clínica de análisis de genomas tiene al final el terreno hecho, porque te puedes especializar en un nicho muy concreto, modo personas que tengan su genoma de tal forma. Y ahí sí que puedes ir haciendo esa parte de creo algo que beneficia a muchas personas por igual. Claro, Es como el que dice, bueno, yo entreno a personas de todas las edades, de todos los sitios diferentes, mm, estás tirando disparos al aire. Pero si tú claro, te vas a un nicho de mercado, a un contexto específico y empiezas a hacerte un profesional de esa parte, en cuestión de años vas a ser de las personas que mejores soluciones tenga para ese grupo de personas. claro. Porque tú ves muy complicado, o sea, si ya tienes la formación, ¿crees Mm, que es mucho más complicado que una dieta que aunque haya que atender a particularidades y obvio, ¿crees que introducir esta parte más de genética complica mucho y a lo mejor dice una persona, pues mira, yo aunque vea que hay aquí una oportunidad de negocio, la complicación que va a tener para mí a nivel de por ejemplo, me lo voy al entrenamiento y te voy a poner un caso de algo más fácil y algo más difícil. vale. Te viene simplemente que quiere rehabilitar las rodillas. O sea, te dice, porque he tenido una lesión. Pero una cosa es abordar la lesión como rehabilitación de rodilla más general. Otra cosa es que sepas que tiene como haría un fisio, tiene el ligamento del menisco de la pierna derecha fisurado, pero no se le extrae. Y elaborar un plan de entrenamiento para eso es mucho más complicado y tan específico que el tiempo que hay que dedicarle luego no va a estar bien recompensado de la forma económica. Entonces, ¿crees que hay Claro. gente que no se especializa por eso? Sí, puede ser también porque lo que es el entrenamiento online y la asesoría online no lo lleva todo el mundo. O sea, estas ideas de crear un nicho y de atender a las necesidades de ese nicho funcionan en el entorno online, en el que tú desde tu casa conectas con gente o de toda España o de diferentes países de Centro Europa, pero siempre con el mismo perfil, ¿no? Tú te creas tu marca personal y, por ejemplo, como fisio, yo me dedico a ligamentos de cruzado anterior. ¿Qué ocurre? Que si tú te dedicas al mundo online, vas a poder llegar a un volumen de personas mucho más grande, ¿no? Ujú. Ahora, si tú lo estás haciendo de forma presencial
en un pueblo o en una pequeña ciudad, claro, ahí es normal que la parte económica, ¿no? El feedback económico va a ser bastante menor. Pero porque estás tirando la caña en un charco, no estás tirando la caña en el mar. Claro. Y al final, en un mundo globalizado, lo que más interesa es que cada persona sea muy buena en un prisma, ¿no? Ujú. Porque yo te ayudo en esto, tú me ayudas en lo otro, esta persona se encarga de esta otra fase y vamos, por así diciendo, creando referentes, ¿no? Claro. Que es algo que, aunque se diga que el sector este está muy saturado, el sector este todavía tiene pocos referentes. Bueno, claro, o sea, eso de que el mercado esté saturado, no estoy nada de acuerdo, porque si no, los ¿cuántos se gradúan por carrera de esta de salud, de nutrición, de ciencia del deporte al año? Se graduarán unas 2.000, 3.000 personas, ¿vale? Muchos de ellos no consiguen trabajo instantáneo, Claro. pero a lo mejor un 70 o un 80% de todas las personas que estudian consiguen trabajar al menos una vez de lo que sería su profesión. O sea que Exactamente. el mercado está saturado, entre comillas. Lo que está es, sí que hay cierto que hay esos referentes que parecen que ellos se lo pueden llevar todo, o que hay gente que lleva muchísimo tiempo, que es imposible competir contra ellos, pero realmente huecos Pues todavía, guay, siempre. bueno, y siempre habrá huecos, porque siempre podrás tú inventarte tu hueco, podrás sacar una tendencia de una visión que tú tengas, igual que yo ahora tengo la visión de que los que están flacos pues tienen más posibilidades de enfermedad. Pues a lo mejor yo vendo eso y la persona que está flaca se siente identificada y dice, pues oye, yo quiero que esa persona me ayude porque justo ayuda a personas que se sienten como yo, que está más delgada y que yo siento como que voy a enfermar. Entonces ahí ya has creado un nicho. O sea, la has creado tú Exactamente. realmente. Es un nicho súper específico, pero claro, con la globalización ya podría llegar a mucha más gente que se sienta así. Exactamente. La idea es esa, ¿no? El hecho de tú solucionas un problema, no tengas miedo a lanzarte a otros países. Si al final vas a encontrar gente que probablemente tenga ese problema. La idea es eso, definir muy bien a qué tipo de persona estás ayudando y para adelante, ¿no? Aunque siempre los inicios son pues más generales, ¿no? Yo Mm. empecé entrenando a cualquier tipo de persona. Ya después me iba poco a poco especializando, ¿no? O iba diciendo, vale, pues este tipo de persona, por ejemplo, una persona que va a competir en culturismo, pues conmigo no va a entrenar. Porque yo a esa persona lo que le quiero enseñar es cómo es la salud en general. Que la Claro. salud no es solamente entrenar, comer y dormir. La salud también incluye otros prismas diferentes, ¿no? Y hay Además, veces es que... complicado que a esa persona te vea como o sea, como un valor de ejemplo, como un referente, porque esa persona quiere estar así, Exactamente. cuadradísima, y te va a ver a ti que, bueno, pues es una persona Que normal, esto- que al final, Exactamente. que al final no se va a ver reflejado ni motivado por ti, porque es que literalmente, a no ser que ya tengas una fama de que eres el mejor o de los Estamos. mejores, literalmente no, como no se va a sentir identificado contigo, pues no va a querer Es entrenar. con lo que veo. Sí, hace poco dijo uno de nuestros los influencers, ¿no? Que tenemos aquí en España, que cómo puedes ser entrenador sin estar fuerte. Pero claro, yo ahí le respondí, oye, ¿tú crees que todo el mundo se quiere poner fuerte de verdad? ¿O hay gente que simplemente quiere ganar salud e incorporar el entrenamiento en su vida como Literal, otra tarea más? literal. Y yo se lo dije, le dije, ¿tú crees que tú vas a conectar con los clientes con los que yo trabajo? Porque tú no vas a conectar con ellos. Ellos te van a ver a ti y van a decir, uy, 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 yo no me quiero poner así de fuerte, yo no quiero ser un obsesionado del entrenamiento. Pero me ven a mí que cuando quiero salgo o salgo de fiesta o me tomo una cerveza o lo que fuera, dicen, buah, yo quiero ser así, una persona normal. Una persona normal que como cada persona normal pues tiene su espacio de entrenamiento, va eligiendo lo que come y no tiene miedo a salir un día y comerse unas pizzas. Ayer, por ejemplo, comí un mexicano y me encantó y flipé. Entonces, esta normalidad también vende. Yo ayer Y de también hecho hay comí en que la ser calle. consciente. Ayer cené en la calle. Claro, o sea que es que, y no tenemos que contarlo como algo de ayer pequé, ¿no? Sino de, oye, que ayer hice algo con lo que me siento orgulloso porque soy una persona que entrena, que se cuida y que come mal cuando quiere, teniendo en cuenta hacia dónde quiero ir, claro. Si yo quisiera Claro, competir en culturismo, pues no puedo estar comiendo cada día fuera, ¿no? Es normal. obviamente. Así que ya para acabar esta parte más de salud y de entrenamiento, quería hacerte la pregunta de ¿qué es para ti la salud? Vale, pues aparte de los cuatro pilares fundamentales, ¿no? De entrenamiento, nutrición, descanso y tu parte psicológica, ¿no? Tu psicología, también entra la parte social. El hecho de que tú tengas vínculos sanos con las personas, con personas de tu entorno, para mí es algo, una parte de la salud
Y en mi caso individual es súper importante. O sea, mis círculos cercanos son ultra importantes. Con lo cual, yo habrá veces en las que sacrificaré un entreno por ver a mis amigos. Y esto con muchas personas va a ser como, pero tú tienes que ser fiel a tus principios, tú tienes que ir entrenando y tal, ya, ya. Pero en mi propia salud y donde yo quiero estar en el largo plazo es con este tipo de personas. Ujú. Que si yo tengo un colega con el que podía entrenar, perfecto. Pero si yo tengo un cumpleaños, yo no voy a decir, oye, que yo me voy a llevar mi tupper porque estoy comiendo tal. No, porque mi objetivo de salud es otro. Claro. Y mi objetivo de salud es, pues, poder estar en una situación social, en un evento social, sin tener que estar llamando la atención, por así decirlo, ¿no? Que si tú tienes un compromiso que es más fuerte que el mío, lo respeto y te animo a hacerlo. El otro Ujú. día, por ejemplo, quedé con unos amigos para ir a la bolera y uno de los chicos que entreno me dijo, pues tío, yo no voy a poder sumarme al plan porque voy a ir a entrenar. Y le dije, a ver, te admiro, te animo a hacerlo, pero no creas que es necesario. O sea, si tú hoy tienes ganas de salir, de ver a tus colegas, de desconectar, de contar lo que te está pasando, No eso también vayas es salud. más. Claro. Eso también es salud. Y la parte social, de hecho, es la que se ha desechado muchísimo, ¿no? Lo típico de, buah, yo ya los viernes no salgo, los fines de semana, ¿no? Madurar es darse cuenta de que los fines de semana son para entrenar, no para salir. Los fines de semana son para lo que tú quieras. Si a Literalmente. ti te cura el corazón estar con tus colegas un fin de semana tomando desde cervezas en un bar o salir de fiesta, otra cosa sea el motivo, ¿no? Si tú sales de fiesta por huir de los problemas es otro tema. Pero si es porque a ti te gusta el reggaetón y tú quieres ir a una discoteca, eso para mí también es salud. Claro. Y es algo además que pregunto mucho a las personas cuando entrenan conmigo, modo, oye, ¿cómo es tu estilo de vida? ¿A ti te gusta beber? No te voy a quitar beber. A mi padre no le quité el alcohol. A mi padre cuando llevé su proceso, y que lo sigo llevando a día de hoy, yo no le quité el alcohol ni le quité sus vicios. ¿Qué pasaba? Que él mismo, con su propia moralidad, poco a poco lo va regulando. Claro. Porque como, ostras, si lo recorto, voy a estar más sano. Y también lo que le dije, ¿no? Si tú recortas la cantidad de alcohol, el día que te bebas un tinto, vas a estar volando. No vas a necesitar ya 5 tintos, ¿no? Entonces, también es dejar que la persona tome las decisiones por sí misma. No el hecho de, pues tienes que, esto no, esto sí. Dale las herramientas y negocia un poco con esa persona, ¿no? No sea, muchas veces somos muy rígidos como profesionales Ujú. porque a lo mejor nos falta esa parte de flexibilidad de entender a la otra persona. Claro. Y has dicho una cosa muy importante que es el entorno social que tú tengas. Y precisamente también decías que a día de hoy, con una sociedad tan individualista, pues muchas personas están solas. Están solas Claro. o que no tienen tantas interacciones sociales como a lo mejor debería tener un ser humano. Entonces, ¿tú crees que el hecho de escuchar podcasts, voy a hablar de podcast porque es lo es lo que más está puesto? Estamos haciendo un podcast ahora mismo que puede escuchar una persona precisamente esté sola. Exactamente. ¿Tú crees que a estas personas le puede ayudar a mejorar en parte todas estas interacciones sociales simplemente con el hecho de escuchar una entrevista? Sí, al final el hecho de conocer a alguien muchas veces va por una escucha activa, ¿no? De hecho, nos gusta sentirnos escuchados. Y con esta sociedad tan individualista nos ocurre mucho el ¿qué tal? Y antes de que la otra persona responda, tú sigues hablando, ¿no? Es como, oye, interésate por la otra persona, trabaja esa escucha, esa atención. Claro, Y de hecho, cuando la, sí, sí, cuando la, continúa. cuando la empiezas a trabajar es cuando te das cuenta de que la gente conecta contigo muchísimo más. Porque es como, buah, esta persona no solamente piensa en sí, piensa también en escucharme, ¿no? Yo aquí siempre llego al punto de que dice, y esto lo dice pues una de las personas que yo considero que están para mí referentes a nivel de emprendimiento, como podría ser, no sé si conoces a Adrià Solá Pastor. No, no me sonaba. Vale. Me la apunto. Básicamente un chico que empezó en la nada, estuvo 3 4 años subiendo vídeos y nadie lo veía y de repente como su mensaje era tan bueno, tan fuerte y explicaba cosas diferentes, pues ha pegado un pico que en Qué menos de bueno. un año ya tiene más de 600.000 suscriptores. Buah. Y una de las cosas que siempre dice es que tenemos que Dios, porque es muy cristiano, que Vale. Dios tiene nos dio 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Pero claro, Exactamente. aquí siempre yo entro en si dos personas en una misma conversación están todo el rato con la escucha activa, al final hay mucho silencio, ¿sabes? Digo, Claro.
Tiene que haber un punto medio, ¿sabes? Porque está Sí, muy bien lo de la escucha activa y al final, por ejemplo, como esta entrevista, al final sí es cierto que yo te escucho más que a ti, porque obviamente te estoy entrevistando y quiero que, claro, o sea, yo me estoy interesando por ti y quiero conectar contigo. Pero claro, hacer entender a la gente que no es que, o sea, obviamente nadie se va a poner a medir si estaba hablando la mitad de lo que escucha, pero que sea también natural. Que hay que tener, exactamente. sobre todo, que sea la escucha activa y que el rato que no estés hablando, estés metido en los pensamientos de la otra persona, no estés pensando lo que tú vas a decir, ¿sabes? Claro. Dejando el otro como la radio de fondo. Sí, esto es como en las batallas de gallo, ¿no? Tú tienes que estar pendiente de lo que te dice la otra persona para responderle. Si tú estás pensando lo que tú vas a decir, Claro. se va a ver desde fuera, ¿no? Modo, oye, te estás preparando las rimas, ¿no? Tienes que estar conectado con lo que te dice el otro. Sí, y Claro, además porque también el juego de roles, ¿no? Esto es como un ping-pong, en plan, yo cojo la pelota, te la paso a ti, tú me la pasas a mí. En esta situación ahora mismo, si yo diera respuestas secas, modo sí, no, bien, pues claro, sería un poco raro, ¿no? ¿Qué sí sería la sería cosa? rarillo. Sería un poco raro. Entonces, ya que has nombrado la parte de la batalla de gallo, y quiero entrar, porque obviamente cuando hablé contigo me dijiste, ¿me vas a preguntar sobre esto? Digo, obvio, o sea, me llamó mucho. Había que preguntar. Obviamente la parte de la genética a nivel formativo es lo que más me llamaba y cuando llevo tiempo viendo tu perfil y dijo, joder, es que me mola esa parte que la explique. Pero obviamente en esta parte más La parte de personal te freestyle. tengo que preguntar de dónde viene esta afición por el rap, por la batalla de gallos, por el freestyle y cómo te Mm, surgió la idea de ir subiendo historias mezclando el rap con el fitness. La verdad me parece súper vale. interesante. Vale, pues a ver, yo llegué al mundo de las batallas muy tarde, ¿eh? De hecho, yo vi a... Bueno, ¿conoces el mundo de las batallas? Más o menos porque tenía a mis amigos muy enchichados con Ah, eso. vale. Vale, ¿Bennett te suena? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Pues yo vi a Bennett ganar en la Nacional de Madrid y yo de hecho no sabía quién era ninguno. Yo vi a Chuti, que Chuti, para quien no lo sepa, es el referente español e internacional de freestyle, y lo vi cantando en un tema que había sacado y yo decía, ¿quién es este matado, no? Y me dijeron, tío, este tío es el referente. Y yo, hostia, vale. Entonces, desde entonces, que creo que era 2017, 2018, me empezó a interesar muchísimo porque era como, ¿cómo puedes hacer poesía, no? Que yo es como veo el rap y tal, poesía de protesta en el momento, ¿no? Esa parte de Claro. construcción, de fluir en la base. Pues bueno, fui probando con amigos, jugando, ¿no? Como el que se echa unas cartas o se echa un parchís, pues nosotros nos echamos unas barras. Ujú. Nos tirábamos un poco lo típico, ¿no? Modo, eres más feo que un coche por debajo, cosas así, ¿no? Y bueno, cosas obscenas, ¿no? Porque al final en Sí, el sí, no. freestyle, A ver, sí, obvio. O sea, quitando que tú lo relacionas con el fitness, a ver, muchas veces claro, es como un ataque no ofensivo, pero lo que da el salseo y obviamente lo que hace engancharse a la gente es esa confrontación. Pues tú eres claro, esto y yo te digo esto, pero te lo digo rimando y tal. O sea, al final, exactamente. totalmente. ¿Qué pasó? Que esto ahora se conecta con que yo cuando estaba en tercero de carrera tenía que estudiar bioquímica y la bioquímica, para quien no lo sepa, es horrible, es infumable. ¿Qué pasaba? Que hay algunos ciclos que se explicaban en un rap. De hecho, el ciclo de Krebs, que es un Sí, ciclo que ocurre dentro de la además, mitocondria y tal. además de que estaba pensando, digo, la cosa, lo más que da yo de bioquímica es el ciclo de Krebs. O sea, Pues hay un rap que te explica el ciclo de Krebs paso por paso. Y esto fue lo que nos escuchamos mis amigos y yo durante todo el año, porque nada más que entramos en el curso, nos dijeron, oye, aprenderos este tema. Y el día del examen, el tema escrito entero en el examen. claro, es que, bueno, es que el ciclo de Impresionante. Krebs es. O sea, yo ya no puedo detallar, o sea, ni de coña me acuerdo para detallarlos. Me acuerdo pero por entonces, que eso yo lo daba en fisiología del ejercicio, Claro. que fue lo único que di. Por otra parte, también te digo. Yo recuerdo que eso era como, o sea, o te sabes eso o no vas a probar nunca la asignatura, o sea, no, no hay Claro, primera claro. posibilidad. Y además son palabras que no tienen sentido una con otra. Es, esta palabrota reacciona con esto, sale esta... Son 12 reacciones químicas, creo que era algo así. Entonces, ¿cómo te aprendes tantas cosas? ¿Qué ocurre? Que las canciones nos las sabemos bien, ¿eh? Pero luego Ya, un tema se nos olvida y tenemos unos vacíos. ¿Qué pasa? Que en la música no suele haber huecos cuando se hace una canción. Entonces, nuestro cerebro memoriza muy rápido estas letras
porque las letras van acompañadas de notas, van acompañadas de parones, de un tempo. Entonces la capacidad para memorizarlas se dispara. Y ahí es cuando dije, ¡buah! ¿Y si empiezo a hacer cosas de estas, como el rap de medicina, dentro de mi ámbito? ¿Qué pasaba? Que cuando ya improvisaba, empecé algunas veces a improvisar solo. Y lo típico de que cuando te duchas y te pones una canción, pues yo ya me ponía bases. Entonces, llevo improvisando a diario perfectamente desde 2020. Fíjate. O sea, y es algo que, como en el entrenamiento, ¿no? Tú lo vas practicando poco a poco, y vas cogiendo vocabulario, vas cogiendo soltura, vas cogiendo ritmo. Entonces, después de tantos años, cuando ya sí soy capaz de comunicar, ya no solamente en un tema que me escribo, que todavía de hecho solamente escribí un tema, estoy pendiente de subir el segundo, pero como no me da dinero, pues tengo que priorizar el trabajo, ¿no? Obvio. ¿Qué pasó? Que dije, vale, si no tengo tiempo para grabar temas, sí tengo tiempo para grabarme un freestyle, porque todos los días me he hecho un freestyle. Entonces empecé primero a subirlo en Mejores Amigos. Me daba un poco más de vergüenza, ¿no? Y al final, pues, decía cosas que no tenían sentido, me trababa, se me iba. Mm. Pero cuando ya me fui con más soltura, dije, venga, va, me tiro a la piscina y lo empiezo a subir. Y los primeros vídeos que empecé a ver con los que me sentía medianamente cómodo, ya los empecé ya subiendo a historias. Mm. También, ¿por qué? Porque pensé, buah, en el mundo del entrenamiento hay mucha gente a la que le gusta el freestyle. Y luego, además, el mundo de freestyle suele ser gente a la que, gracias a Red Bull y otras marcas, le gustan los deportes de riesgo. O sea, Mm. podrían casar estos dos ámbitos, ¿no? Y efectivamente a la gente le está gustando bastante. Y lo que estoy consiguiendo es crear pequeños vídeos que podrían funcionar como reels, como vídeos de TikTok o lo que fuera, donde te explico algo en un minuto. No, Claro. en un minuto no, menos. Es en Bueno, cuestión menos, menos. de, sí, sí, 40 segundos creo que es lo que dura una historia. Entonces, ¿tú crees que realmente, gracias a la música y al rap en tu Exactamente. caso concreto, podrías llegar a crear una metodología para enseñar a gente sobre cosas complejas? Exactamente. O sea, si tú coges algo, eso, un ciclo, ¿no? Algo que es cerrado, como Mm. por ejemplo en mi caso, una técnica de un ejercicio, consigues explicar una técnica de ejercicio con la música. Entonces, la persona cuando se lo escriba, nunca se le olvida. De hecho, a mis colegas nunca se les olvida que hay una barra en la que digo que tienen que inclinar la tibia para la zancada de cuádriceps. Y esto normalmente la gente no lo tiene en cuenta. De hecho, está Ujú. el mito de que la tibia no se debe de inclinar porque entonces la rodilla supera la punta del pie, ¿no? Pero cuando lo metes y lo transformas en una frase de una canción, Clac, clic, ya está. no, no se El va, clic no se va. siempre, tiene ahí ya el clic siempre. Exactamente. Entonces ahí es donde vi el potencial que tenía esta parte. De hecho, cuando empecé, me apunté a clases de batería con uno Ujú. de los chicos que llevo, que también es amigo mío, porque con la batería iba a ganar mucho ritmo. Y vi que en la parte de marcar el ritmo, eso al cerebro le gusta muchísimo. En plan, que vaya en el tan, 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 tan. Sí, Entonces o dije, sea, por vale, eso los vídeos, hay vídeos virales que justo casan la música perfectamente y por eso se hacen virales. O sea, y tienes el mismo exactamente. vídeo sin música o con una música que no llega al mismo ritmo y no, la gente no se queda viéndolo. Exactamente. Los típicos montajes, ¿no? Que vemos en vídeos de gimnasio o lo que sea, Mm. es la demostración perfecta de cuando viene un drop de una música, que es el momento en el que rompe, tú le metes mayor cantidad de actividad y el cerebro se vuelve loco. Dice, Sí, sí, buah, ¿esto qué es? claro. Mm. Pues muy Entonces, pues guay. bueno, me considero muy en los inicios todavía. De hecho, mi idea es llevármelo a TikTok cuando tenga ya pues varias cositas así. Sí, que Pero de además momento, es lo más eh, fácil de crecer orgánico ahora mismo. exactamente. Pero de momento lo subo en mi cuenta porque, bueno, mi cuenta la uso como cuenta personal y también para ir mostrando a la gente lo que voy haciendo, ¿no? Por Vale, testear también cómo funciona y demás. genial. Pues acabada esta parte del rap que quería, o sea, no tengo mucha idea, tampoco sé bien cómo preguntar, porque vamos, seguramente alguien que tenga más idea te podría hacer más, un poco de preguntas más técnicas, de... Claro. Yo realmente pues quería interesarme porque me parece una parte muy curiosa dentro de quién eres tú. Y estamos de vuelta otro día completamente diferente. Me tuve que ir ese día que estábamos haciendo la entrevista, pero bueno, después de un par de cortes de luz y una semana después, estamos aquí de Unas cuan- vuelta. Después de unas cuantas aventuras, volvemos. Literalmente. Pues nos quedaba la parte de la formación, porque como ya creo que dije al principio cuando, y tú también te introduciste, tú habías seguido un camino no convencional, además de la carrera de bioquímica, o sea, de bioquímica, sí, ¿De biología? de biología, Claro, joder, exactamente. pues para estudiar
la parte de nutrición y la de entrenamiento, pues seguiste un camino no tradicional, que era con Exactamente. AudioFeed, Feed Generation, llámalo como quieras. Y entonces quiero que nos cuentes un poco primero tu experiencia con esta academia y con esa formación no convencional. Vale, pues yo porque opté por Audiofil, porque fue el primer sitio donde yo empecé a aprender de una forma más basada, ¿no? Con evidencia científica, sobre la nutrición y sobre el deporte. Mi primer contacto con la nutrición fue el Real Foodie de Carlos Ríos y ya de ahí empecé a tirar, bueno, ¿quién hay detrás de esto, no? En plan, ¿qué más divulgadores puedo ver a partir de esto? Y ya empecé a conocer, pues, a la comunidad de Fit Generation, que entonces se llamaba AudioFit, y me apunté en su membresía de podcast, que era, pues, contenido formativo, titulación, pero era al final empoderar a la gente, ¿no? Tanto para ser profesionales como para ser buenos clientes de un profesional. Y ya cuando Audiofit sacó sus cursos de preparación, lo que es el CPE, que es el curso de preparación para entrenador, como el CPD, que es la preparación para las pruebas libres de dietistas, pues opté a apuntarme. En plan, me llamaba mucho la idea y claro, yo cuando terminé la carrera de biología, yo quería meterme en nutrición. ¿Qué pasaba? Que exclusivamente me gustaba a mí la nutrición deportiva. Y esto es una asignatura, ¿no? Después habrá más asignaturas en la carrera, Mm. pero era como una parte muy pequeña de 4 o 5 años de estudio, porque aunque las carreras estén hechas para 4 años, muchas veces al final tarda más tiempo, ¿no? Entonces tenía que priorizar y sobre todo el tiempo, ¿no? Pues empecé a prepararme para las pruebas libres de Fit Generation, que a Mm. nivel de contenido son brutales. Sí es verdad que como me preparaban para unas pruebas libres, quien te evalúa no es AudioFit, no es Fit Generation, eran profesores externos. Entonces, los primeros años tuvimos algunos problemas con estos institutos que nos evaluaban, sobre todo porque ponían contenidos que no habían anunciado las páginas oficiales, sino que era exclusivamente para los alumnos de estos institutos. Entonces vimos como que la barrera de entrada tenía un rechazo a formaciones desde fuera. Y eso yo lo veo como un gran problema a nivel de sociedad. El hecho de por qué limitamos cuando hay profesores que te pueden preparar, pero no por la vía tradicional. ¿Por qué pelearnos de esta forma? Y aquí es donde viene pues esta pelea entre muchos colegiados y muchos estudiantes que estamos saliendo de Fit Generation, ¿no? ¿Por qué tenemos que estar peleando entre nosotros si realmente juntos podemos abrir el mercado? O sea, que hay una Mm. persona que ha salido de la carrera y que con su buena praxis despierta la conciencia de muchas personas, a mí no me va a venir mal. A mí me va a venir bien porque de esa forma voy a encontrar a más personas que son conscientes de que el entrenamiento, así como la nutrición, son claves para su vida. Entonces, ¿de dónde viene el hecho del intrusismo y demás? Pues viene de malas praxis. Pero es que las malas praxis las vemos en todos los ámbitos, sean titulados, sean no titulados, sea el deporte, la nutrición, la fisioterapia. Entonces, la idea realmente es que el profesional sea consciente de hasta qué punto puede llegar y de qué información tiene que usar para basarse. Si la información que tú usas para basarte es a lo mejor del año 2005, pues personalmente a mí, a nivel de opinión, me da igual que esa información venga de una universidad, de un colegio privado o de Herbalife. Es que realmente me da igual, ¿no? Si Herbalife, por ejemplo, se actualiza y usa buenos artículos científicos, me da igual que sea una empresa que en el pasado ha estafado a mucha gente. Si actualmente se basa en unos buenos conocimientos, que no suele ser el caso, ¿no? Pues ahí es donde veo el avance. Sí es verdad que debido a los exámenes del CPD, no Mm. llegué a terminar la titulación de dietista, con lo cual yo no llevo dietas como tal. Yo lo que me centro más es en la educación dietética. Enseño a la gente que trabaja conmigo a diseñar sus platos, a elevar su conciencia en cuanto a no dejar aquellos alimentos que les gustan, sino priorizarlos, y poco a poco, en el largo plazo, sus hábitos mejoran. Claro. Entonces, esto es lo que yo he aprendido con Audifit, tanto en el CPD, que es una parte más a sacarte la titulación, como en el CP, el curso de preparación de entrenador, en el que también nos enseñan un poquito de dietética, ¿no? Y de hecho, el curso de preparación para entrenador para mí es una perla. O sea, ya no solamente porque tienes a buenos referentes y tienes a buenos profesionales, sino que la comunidad que se crea y los estudiantes que conoces dentro no son tu competencia, son como nos han enseñado tu competencia, ¿no? La comunidad la que te puedes ir apoyando, ya sea porque tienes un caso que no sabes llevar y te apoyas en otros profesionales que se lo llevan. Como cuando tienes dudas con la teoría y tienes alumnos que han resumido el contenido para ti. Entonces, a mí eso es lo que más me atrajo de Fit Generation. El hecho de que no hay un ecosistema de competir y de tengo que estar destruyendo al otro, sino de me puedo unir al otro y juntos podemos montar algo mucho más grande.
Esto es lo que a mí personalmente me inspiró. El hecho de no estar estudiando solo, ¿no? Porque cuando al final estudias de forma online, muchas veces estás solo. No tienes a compañeros con los que apoyarte, ni con los que al final Claro. empatizar, ¿no? De la misma Ujú. situación. Pues claro, a mí Y al bueno, pues final, esa es sí, sí. Al final yo teniendo, sí, yo soy graduado en Ciencia de la Actividad Física y del Deporte y nunca he entendido precisamente esa guerra de la que tú comentabas anteriormente, de que es que si vienen de un curso, que si vienen del otro, al final, ¿es legal lo que estás haciendo? Sí. exactamente. Pues acabó la discusión. Se acabó la discusión. Que es que no sé todas las diferencias exactas de lo que te permite ser, por lo que sería el TAFAD o técnico de actividades deportivas, respecto a CAFID. No me sé las diferencias porque yo directamente me metí en la carrera y ya está. No, no miré la otra vía. Pero Claro, realmente es que se me pueda ocurrir a lo mejor una, o sea, prevención de lesiones, a lo mejor eso vosotros no lo tenéis y no podéis exactamente. trabajar en esos estadios, pero igual que nosotros, no nos- o sea, nosotros podemos meternos en fase 3 de una rehabilitación, no ni en fase 2 ni en fase uno. Bueno, en fase Exactamente. 2 a lo mejor sí, pero en fase uno Se seguro que podría. no, que eso pertenece al oficio. Y a Ahí lo estamos. mejor algo de alguna patología en concreto, o sea, para patología en concreto, que sí se necesita tener la carrera si va a ejercerlo en algún sitio. Pero a nivel de entrenamiento, yo considero que si es entrenamiento enfocado en la salud, da igual que tenga la carrera, que tenga el grado superior, que al final es lo mismo. O sea, lo mismo. Exactamente. Los principios de entrenamiento son los mismos en una carrera que en un grado superior. Que luego en la carrera Sí, tiene otras asignaturas que en el grado no, y eso es lo que hace que te diferencies, sí. Pero en cuanto a entrenamiento, los principios de claro, entrenamiento son los mismos, la biomecánica es la misma, la periodización es la misma, y al final exactamente. no tiene sentido que haya esa guerra. Y Sí, además además, también es entender que desde varias instituciones se han sentido atacados por Fit Generation, ¿no? El hecho de, oye, estáis diciendo que los universitarios no están preparados. Y claro, si malinterpretamos el mensaje, podría ser así. Pero realmente, Fit Generation ataca el hecho de quieres ser entrenador personal, que es una de las salidas laborales. O sea, tú cuando haces el grado de CAFIT, puedes ser investigador, puedes estar doctorando, te puedes centrar en la docencia, te puedes centrar en multitud de puntos. Pero para el entrenamiento personal, que es una de las salidas, no es la única opción. y A lo por mejor no eso, te vale claro, tampoco o sea, no eres tan cualquier específico, tafad. claro, se tienen que dar cuenta que eso, precisamente, que tú tengas Mm, una salida no significa que en tu carrera vayas a ser especialista de esa salida, aunque tú quieras claro, especializarte, porque a lo mejor no tienes la asignatura. Es más, precisamente exactamente. mi universidad estaba más enfocada en la docencia, en la educación. Entonces, asignaturas de docencia, de educación, tenía por un tubo más que de actividad física y luego yo me acabo especializando de lo otro porque precisamente nombraban los podcasts de AudioFit. Yo recordaré que fue, lo sacaron, me apunté, la cuota, pues creo que me costaba 47 euros al año. Sí, sí, estaba tiradísimo. O sea, ahí Y, Marcos nos regaló el fitness a España entera. y recuerdo de eso, de escucharme muchos podcasts en el autobús, siempre en el autobús que me iba escuchando y la verdad que fue uno de los cambios con los que aprendí mucho. Además luego cuando llegó ya Álvaro y que sacó sus Claro, formaciones y todo, pero es que lo recuerdo así como algo que fue literalmente el cambio que necesité en mi vida para ser el entrenador que soy ahora. O sea, yo si hubiera exactamente. solo, o sea, nunca hubiera seguido solo el camino de la carrera estudiando porque no va conmigo. Pero la No, facilidad con la que pude llegar a esa información de calidad, de diferencial, que a día de hoy me ha hecho ser profesional que soy y poder, pues poder charlar como el podcast uno que estaba charlando de los ritmos circadianos, en parte, porque yo lo había escuchado de un podcast que escuché en AudioFit, o tener muy claro, o sea, me parece una tontería, pero las bases de cómo se pierde peso, cómo se gana músculo, que eso en la carrera no te lo enseñan, de verdad, no te lo enseñan. claro, Te enseñan a periodizarle el entrenamiento a un atleta de alto rendimiento de 100 metros que quiere tal. Perfecto, pero
a Manoli, que lo que quiera entrenar, quiere saber Exactamente. 4 cosas, o sea, a mí no me enseñan, o sea, no me hablan de pérdida de grasa, a mí no me hablan de eso en la Exacto. carrera. Y entonces ese tipo de Re- formación sí te hablan porque son prácticas para a lo mejor esa salida. Entonces, claro, que se claro. demonice como tal, pues no sé. Recuerdo además de una de las asignaturas, porque claro, a mí me pasó que cuando me formé con los de FIT me sentía un impostor de todo ese mensaje, ese boom boom de tú no eres graduado, ¿tú qué haces aquí? ¿No? Entonces, para intentar vencer a este síndrome del impostor, me metí a dar clases a alumnos de CAFIR. Y estuve dando, entre las otras asignaturas de primero, ¿no? De biomecánica, bioquímica y tal, también asignaturas ya de segundo, tercero, metodología del entrenamiento. Y en relación a esta asignatura, me pareció curioso porque uno de los casos que se trataban era programa de entrenamiento para un tenista. Claro, es bastante importante y también hace falta una gran maestría para hacerlo. Pero ahí es donde volvemos de nuevo. Para entrenar a Manoli, Manoli no es tenista. Entonces, a Manoli no tienes que poner ejercicios de antirrotación, de control con el antebrazo y ese tipo de cosas, ¿no? Sino, Manoli lo que necesita son los básicos. Y es Totalmente. muchas veces entender que nos han sobrecualificado para lo que quiere la sociedad. La sociedad no quiere a un tío que te hable con tecnicismos y que demuestre lo inteligente que es. Quiere a alguien que le escuche, que empatice con él y que le plantee algo simple. ¿Qué Literalmente. ocurre? Que muchas veces nos sentimos insuficientes cuando hacemos estas cosas. Y yo también me he sentido así. Pero es entender que si el mercado es lo que quiere y realmente les estás ayudando, ¿para qué tienes que hablar de RIR? Bueno, que estos son también básicos, ¿no? Pero ¿para qué tienes que irte a los tecnicismos si Manoli lo que quiere es que tú le hables del tú a tú? Mm, Yo a las personas a las que yo les enseño a entrenar, no les enseño a medir el RPE o el RIR, les enseño a medir el esfuerzo, porque es la claro. palabra que ellos van a entender. El que quiere seguir avanzando, ahí sí le enseño que existe el RPE con su nombre y el RIR, que es otra valoración, ¿no? Pero al que no le interesa, como por ejemplo a mi padre, a su pareja y a otras personas que no están tan familiarizadas con el mundo del entrenamiento, te enseño a medir el esfuerzo y ya está. Y ya después vamos aprendiendo otras variables poco a poco, ¿no? Mm. No tienen la sensación, al menos yo la tengo, que como ya estoy acostumbrado a entrenar a un público no profesional ni deportista, como que tengo la sensación que voy a olvidar los conceptos, o sea, que tengo un poco olvidado los conceptos a lo mejor más básicos, o sea, obviamente el RIL y el RP, eso no lo voy a olvidar, pero a lo mejor alguna cosa de mesociclo, de macrociclo, de nombres, que si fase de carga, fase de descarga. Tengo la Sí, sensación que, como ya estoy tan acostumbrado a hacerlo simple, si alguna vez lo tuviera que ser complejo, lo tengo muy oxidado, ¿sabes? Porque totalmente. hablo en un lenguaje muy, pues muy normal, o sea, sé mucho entrenamiento, pero al final lo que aplico es esa parte de todo ese conocimiento que tenía. Y a veces Exactamente. siento que, joder, estoy oxidado, ¿sabes? Sí, sí, al final es esa dicotomía entre el nivel al que nos han preparado y el nivel que quiere la gente. La gente no quiere saber del TUT, quiere saber del tiempo bajo tensión. Tú le dices a la gente, tienes que tener un TUT de 4-3-2. Y tú dices, ¿eso qué? Tiempo Literal. bajo tensión. En plan, díselo en español, que al final estamos trabajando con personas, que no estamos trabajando. Ahora, otra cosa es que tú te centres en entrenar a lo mejor a los aletos del Madrid. Pero bueno, que Sergio Ramos tampoco sabrá lo que es el TUT. No, Tampoco es no, que claro, eso, está eso es muy más puesto. bien a nivel de coordinación interna con, pues, con los preparadores que tengas, yo creo. Exactamente, Porque exactamente. O si ahí, estás en un ahí el punto congreso. que quiero llegar. Yo creo, y quiero saber tu opinión, que todo este Vale, tipo de sobrecualificación y tecnicismo solo son útiles realmente, además de para un par de cosas en rendimiento, para la gente que se dedica a la divulgación científica directamente, a la divulgación científica, no divulgar en redes, sino divulgación claro. científica, la gente, los académicos. Creo que Mm, esos términos sí son adecuados para ellos, pero para que tú puedas tener una vida exitosa como entrenador y puedas hacer unos clientes felices, creo que no hace falta ni un tercio de lo que se da. exactamente. Es que incluso te puede hacer alejarte de ellos, que es el problema. Y yo lo he visto de muchos buenos profesionales, pero cuando están hablando, tú estás mirando hacia arriba, modo, "Buah, nunca voy a poder llegar a entenderte. Y yo quiero entenderte. Si para eso te quiero contratar, para que nos entendamos. Claro. Yo, por ejemplo, una de las cosas que veo muy favorable en mi fisioterapeuta, que de hecho va Ujú. a ser la persona a la que recomiende, es que él te habla en tu propio idioma, ¿sabes? Conecta muy bien contigo. No te habla de peculiaridades y tal. O sea,
Si te ve que te apasiona el mundo, sí te da pie a eso, ¿no? Pero si no, él consigue que lo entiendas sin tener que soltarte tecnicismo. Claro. Y eso para mí Es es muy que clave. eso es para mí el buen profesional. Exactamente. El que Bueno, conecta de esa forma sí, contigo. sí. O sea, es que si eres capaz de bajar la información desde aquí hasta el suelo y que lo entienda tanto el de arriba como el del suelo, es que eres un gran profesional. Exactamente. Y ahora te quería preguntar que si crees que el grado superior, aunque creo que ya la has respondido con lo que has dicho, pero bueno, para sacar el clip, para sacar un poco la polémica, ¿crees que el grado superior le ha quitado trabajo a la carrera? O sea, a la carrera de café. Como quitarle trabajo, pues diría que sí. Y por ejemplo, en biología nos ha pasado con los técnicos superiores de laboratorio. Pero es que yo creo que nos han vendido la moto, tanto los de café como los de biología. Modo, haz esta carrera y tendrás ese trabajo. Pero después te das cuenta de que ese trabajo es para los grados superiores. Tú como mucho eres el que coordina. Y vamos, en biología yo me comí y me vendieron la moto perfectamente. Hasta que ya nos cogió un profesor y nos dijo, oye, ¿sabéis que por cada equipo de 15 personas solamente hay un biólogo? Y en CAFID va a pasar mucho esto. Es una persona que es la que investiga o el que coge los conceptos, pero después tiene que hablar con los técnicos. Y los técnicos son los que hablan con el cliente. Entonces, creo que en ese punto sí. Pero claro, mm, no soy de la opinión de que el trabajo se agote. Siempre hay al final nuevas oportunidades. Entonces, siempre es verdad que un grado superior ha ocupado esas plazas, ¿no? De monitor de gimnasio, de entrenador personal y tal. Pero es que un graduado puede llegar a un punto en el que el del grado superior no llega. Y ahí es Bueno, de donde yo creo que primera, está la potencia. de Claro, primera. de primera, exactamente. Si después uno de grado superior sigue investigando, se sigue formando y tal, puede llegar a un punto inimaginable, ¿no? Pero la idea de la carrera a lo mejor es otra diferente para la cual nos han contado y nos han preparado muchas veces. Entonces Mm. creo que en ese prisma, sí. Si quieres trabajar en un gimnasio, un grado superior te puede quitar el trabajo, si eres graduado en café. Claro, es que aquí está la cosa. ¿Por qué es la misma salida para el del grado superior que para el de la carrera? No Exactamente. debería haber una diferenciación. Ya Exactamente. a lo Yo, mejor personalmente, sí. no en cuanto a responsabilidades, porque entrenar a gente es entrenar a gente, pero claro, aquí entra, están más cualificados, están menos cualificados simplemente por el hecho de tener la carrera. Tiene que haber una diferencia salarial, no la tiene que ver, porque yo pienso que es Dependería de las que, actividades. claro, el del grado superior puede llegar a gestionar el equipo igualmente, y porque yo como graduado no tengo, o sea, no me enseña nada en especial para gestionar equipos, eso me lo da la experiencia y el gestionarlo. Entonces Exactamente. no hay diferencia. Entonces, Mm. ¿es un mal enfoque del sistema o qué será? Yo creo que sí, que es un mal enfoque y además es que se repite en otros ámbitos. A lo mejor en ingeniería no se repite, ¿no? Pero entre CAFIT y el superior es que es casi idéntico a la carrera de biología, biomedicina o bioquímica con los técnicos superiores de laboratorio. En el sentido de que nos hemos preparado para un puesto de trabajo que no era para un graduado, era para Ujú. una persona que hace el técnico superior, empieza en estos puestos de trabajo y ya después haciendo un puesto donde sí que debería de entrar un universitario. Ahora, si en un mismo puesto de trabajo tienes a un universitario y una persona de grado superior y las tareas son las mismas, ¿por qué el universitario debería de cobrar más? Si al final lo que Claro, va a recibir el cliente no es lo debería, mismo. obviamente. Y no pasa, o sea, y no se cobra más, obviamente. Exactamente. Entonces también es entender él que tú estás preparado para otras cosas. Y ahí puedes encontrar una fortaleza mucho más fuerte. Ahora, si te pones a competir en la misma liga que una persona que ha hecho el grado superior, que no es que un grado superior tenga un nivel menor, ¿eh? Simplemente que a nivel laboral, pues sí es verdad que hay oportunidades para un puesto o para otro, ¿no? Ujú. A nosotros nos ocurre a los biólogos que si queremos trabajar en un laboratorio como técnico, nos recomiendan hacer el superior de técnico de laboratorio. Y es como, oye, es que he estudiado 4 o 5 años y ahora me tengo que meter 2 años más para poder trabajar. Y encima no voy a estar contratado como biólogo, pero es que el mercado ahora mismo está funcionando así, Es que no podemos que hacer otra cosa que resignarnos. sí, no, totalmente, porque ya no digo solo en tu carrera, es que lo hablaba que no lo sabía al 100%, pero es que me queda con eso en la cabeza. En Andalucía, los nutricionistas no pueden trabajar en el hospital, solo pueden trabajar los dietistas. Al revés, ¿no?
No, no, Eso, los no. dietistas... Solo Ah, pueden solamente los trabajar los dietistas. dietistas, Wow, no pueden pues trabajar los ahí me has roto. nutricionistas. Claro, Ahí me has roto. porque se supone que, claro, como los dietistas están más preparados para patologías, porque dan más asignaturas allí Mm. en el plan que ellos tienen en su mente, pues entonces los nutricionistas no pueden entrar en el hospital y los dietistas sí, por ejemplo. Wow. Sí, sí, o Entonces, sea, yo eso claro, lo había escuchado al revés, como que era la carrera universitaria la que te preparaba para sanidad, pero así es al revés, entonces no, 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 o no sea, tenía ni idea. bueno, Qué fuerte. ahora puede ser que me lo dijo él, dice, puede que me esté equivocando, pero estaba casi 100% Mm. seguro porque él había estudiado dietética, o sea, él había Ah, estudiado amigo. dietética Claro, allí en Andalucía. Entonces, si ese ejemplo es qué real, fuerte. que puede que estemos metiendo aquí la gamba, que es que no lo busqué y es que me acabo de Claro, claro. acordar, pero que aún así que Que haya esa diferencia sí, es fuerte, es es fuerte. fuerte, es fuerte. Mm. Así que Cuando al vamos a final, ser, sí. dime, dime. No, eso que el mercado, como te debería de valorar, ¿no? En un mundo óptimo, en un mundo idílico, sería por tus actitudes, por cómo eres capaz de resolver un problema. En plan, no lo que has estudiado y lo que tú demuestras saber, sino si tú tienes un problema, ¿cómo lo resuelves? Y eso es lo que mucha gente critica de los universitarios, ¿no? De los universitarios sabemos mucho, tenemos muchos conocimientos, pero después nos ponen un problema y nos bloqueamos. Entonces, ahí es donde se ven las verdaderas aptitudes. Y también las soft skills, como las llaman, ¿no? Si tú eres un buen graduado, pero tú dices que tu error es llevar siempre la razón, ¿cómo esperas trabajar en, plan, en una empresa, ¿no? En una institución pública. Ya. Entonces, esa parte también es súper clave y está bien valorarla por igual. Y es que te hubiera gustado que te preguntase, que no lo he hecho, y la responda a la pregunta, obviamente. Vale, pues a mí me hubiera gustado que preguntaras cuál es mi opinión sobre cuál es el punto más débil en el cambio de la salud, ¿no? En cuanto desde la nutrición y el fitness en la actualidad. O sea, ¿cuál es el punto ese donde casi todas las personas que no consiguen el cambio caen, ¿no? O el por qué la gran mayoría de las personas no empieza con ese cambio, Vale. ¿vale? Claro, en esta parte yo lo que más veo que falta es el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque es muy efectivo que yo llegue y con mi sesgo de autoridad te diga, mira, yo soy tal, tengo tantos estudios, he conseguido tantos casos de éxito, así que a partir de ahora me vas a creer. Ujú. Eso es una responsabilidad muy fuerte para el divulgador, porque el día que se tiene que comer sus palabras, porque en la ciencia nos tenemos que comer las palabras y tenemos que estar cambiando de opinión, tu población o tu comunidad no tiene ese pensamiento crítico y va a pensar que les has engañado. Entonces, el hecho de sembrar un pensamiento crítico, yo creo que es el motivo por el cual muchas personas no consiguen dar el salto, porque tienen un boom de información contradictoria que no saben a dónde agarrarse. Te pongo ejemplos. Ayer mismo estaba tomando una cerveza, entreno y como, pero también tomo cerveza, con unos amigos, y uno de ellos tiene la costilla fisurada. Y yo le dije, a ver, tío, yo no soy profesional en este caso, pero tengo un fisioterapeuta de confianza que te puede ayudar. Pues él tiene información o creencias limitantes sobre que eso no se puede trabajar. Y como no tiene ese pensamiento de crítico de, oye, puede que haya evolucionado la ciencia, puede que hayamos llegado a un punto donde se pueda. Pues claro, esta persona no se mueve. ¿Qué es lo que está haciendo? Esperar con el sedentarismo, siendo una persona activa, ¿eh? Que no es una persona que ya era sedentaria de antes, sino siendo una persona activa, espera con un sedentarismo a que se recupere solo. Y esto yo no solamente lo veo aquí, lo he visto en multitud de otros amigos que han cancelado su vida por completo cuando han tenido una lesión. O cuando llegan a un punto en el que su salud se ha ido, se ha ido en plan, iba a decir a la mierda, pero se ha ido a una situación negativa porque no tienen un camino que seguir. Entonces entiendo que sea muy cómodo el hecho de tener una persona que te lo guía, una persona en la que confías, ¿no? Pero yo, tanto a las personas que asesoro como a mis alumnos, siempre les digo, duda de lo que yo te diga. Si tú crees que tienes una opinión distinta, dímela, vamos a debatirla. Y además vamos a apoyarnos en estudios científicos, ¿no? Siempre que podamos. Ahora, por Ujú. ejemplo, tengo una chica de 16 años que está empezando a buscar información en PubMed. Está aprendiendo a buscar artículos científicos. Ujú. Y eso a mí me parece una habilidad brutal porque ganas un pensamiento crítico y te das cuenta de eso, de que lo que hoy es así, por ejemplo, el huevo, ¿no? Hace 5 o 10 años se consiguió desmentir que el huevo no era malo.
tenía colesterol, pero tenía muchas cosas positivas. Mm. Pues recientemente se está poniendo en contradicción, ¿no? Y en una controversia sobre que, oye, estamos viendo que sí que aumenta el colesterol y por ende no hay que abusar del huevo. ¿Qué ocurre ahora con esto? Pues que la población dice, oye, tú no te has enterado, no te has leído los artículos de hace 5 o 10 años, y es como, oye, esto evoluciona. Que hace 5 o 10 años se decía una cosa, pero que ahora salen nuevos estudios. Hay un comentario que en uno de estos posts me pone un chico, oye, los huevos de 2010 y de 2023 son los mismos. Y digo, sí, pero no los estudios. No lo que sabemos sobre ellos, lo mismo. Y eso es lo bonito de la ciencia, que continuamente se derrumba. Por ejemplo, los típicos crunchies abdominales. Hace unos cuantos años se dijo, no, en los crunchies te revientan la espalda y tal. Vamos a ver esos artículos científicos. Esos artículos científicos estaban basados en columnas vertebrales de cerdos muertos. Como, no se han trabajado en humanos, no se ha trabajado con un tejido que esté vivo. Y toda la población nos hemos creído que los crunchies son malos. Y de pronto hemos dejado de hacerlo para hacer planchas abdominales. Y fue una corriente brutal. Es que, Hasta que ya se revisó y se dijo, estoy, oye, es que estaba pensando en eso. De cuando salió de que hacer ejercicios abdominales que involucraran los flexores de cadera, lo único que estaba haciendo era flexores de cadera. O sea, recuerdo yo, eso no se me olvidará nunca. claro. Y es como, oye, puede que hoy sepamos esto, pero nunca dejemos de dudar. Tampoco digo que nos hagamos negacionistas, ¿no? Pero hay que establecer unas bases y que esas ¿No? bases también se puedan romper. Y además, con eso que estás diciendo, estoy pensando en si realmente los vídeos que hay en redes sociales que dice no hagas esto, en plan, aunque sea una persona con conciencia detrás y todo. Si realmente esos vídeos desinforman más que informan. Porque Claro. precisamente lo que tú Y decías del huevo, o sea, mm, ahora bien, ahora mal, ¿qué hay que hacer? Tener moderación. ¿Ya ¿Está? Moderación. exactamente, Si tienes moderación, da exactamente. igual que haga un crunch de abdominales, que si lo haces con la técnica bien del ejercicio y no estás todo el día haciendo eso, no te va a romper la falda. Y lo mismo con los Mm, huevos. Obviamente, si te comes 24 huevos al día, por lo mismo te sube el colesterol. Lo mismo exactamente. el Para mí colesterol. hay una green flag de un buen profesional y es que te diga, cada pregunta depende. Si dices depende, es que es buen profesional. Porque es realmente la mejor pregunta. Es como, no hay una panacea que exista para todo, o para todos, o para todos los contextos. Siempre hay multitud de variables y el resultado de la suma de todas estas variables es la respuesta a tu pregunta. Entonces tú me dices, ¿comer huevos a diario es malo? Depende. Si es una persona que tiene exceso de sobrepeso, que en su alimentación tiene ya una cantidad de calorías y entre los macronutrientes de grasa excesiva, pues yo no le puedo añadir 3 huevos más al día. Lo puedo usar como sustitutivo, ¿no? Claro. Modo, a ti te interesa comer, por ejemplo, salchichas con pasta. Pues intenta cambiar la salchicha por el huevo. Cuando le metes el huevo funciona como proteína, como grasa y como salsa en la pasta. Ahí sí es una buena respuesta. Pero una persona que ya tiene todos sus macronutrientes llenos y yo le digo, no, comer huevos es bueno, lo pongo en superávit y ahora esa persona empieza a ganar grasa. Y me dice, oye, ahora no me funciona esta respuesta, ¿sabes? Entonces ahí es donde el depende de la fuerza. Claro. Al final, interesante. O sea, la verdad que era bastante buena la pregunta esa. Exactamente. Y me hace Sí, reflexionar sobre si vuelvo a subir posts a Instagram, que no lo sé, desde aquí no sé si voy a volver a subir posts a Instagram en mi vida. No tengo tiempo para ello, tampoco es la red social que más me gusta. Si alguna vez volvería a subir algo de no hagas esto. O sea, pienso que a lo mejor con la técnica sí, o sea, de técnica, sí puede ser sí, un vídeo formativo, pero decir los tres errores más comunes en tu alimentación, yo ya creo que eh, claro. eso Hay que además, cambiar el mensaje. sí, sí, hay que cambiar el mensaje, porque no sé si has visto también un vídeo que creo que es de una chica que trabaja para los de Real Food, que analiza la compra saludable o sea, la Ah, compra sí, de la persona del supermercado y le dice que se la cambia por una más saludable y le paga la compra. Justo que me estaba recordando esos vídeos, es verdad. digo, porque realmente, y he leído los comentarios y claro, un montón de gente diciendo, atacando, y digo, es que
realmente como contenido, ¿vale? Porque polariza, tienes comentarios, aumenta el engagement, Pues lo pero fajas. realmente como utilidad, pues sí que es cierto que cada uno con su contexto y si en vez de comprarse el yogur de proteínas de chocolate del Mercadona, se compra el yogur griego, pues sí, o sea, que es que el yogur griego puede entrar en el contexto y perfecto. Sí que es cierto que si Exactamente. entramos que si tiene aceites vegetales de un tipo así peor, vale, todavía. Pero por ejemplo, en eso del yogur, no se me olvidará el ejemplo del yogur, que cambiaron el yogur griego por el yogur de más proteína de chocolate. En ese Es caso, como porque claro, ¿por qué? si es como si cojo una margarina vegetal y se la cambio por una animal. Y me dice, pero es que soy intolerante a la lactosa. Y yo me quedo entonces con cara de tonto, ¿no? Digo, ostras, pues no te puedo meter la mantequilla de leche, ¿sabes? Entiendo que te metas la mantequilla de palma o de aceite de girasol si te gusta. Es que es eso, es que es algo que falta mucho por aprender el hecho de lo justo de cada persona. Tampoco tenemos que resignarnos, ¿no? Si a ti te encanta cenar 6 donuts, 10 donuts, pues bueno, vamos a buscar hacer algo, ¿no? Por ejemplo, está Dentro de unos un márgenes buen normales, claro, claro. hay un buen divulgador que se llama Fitness pero Rico, es un chico canario, Sí, que lo he visto hoy, enseña además. Además me recetas. ha salido hoy, que yo no tenía ni puta idea de quién era, pero me ha salido hoy una tarta de Kinder Bueno. Es brutal. O sea, para mí, para las personas que no quieren renunciar a los sabores palatables, Fitness pero Rico es el referente en esto. Desde aquí le hacemos publicidad. Ven al podcast, crack. No te he conocido esta mañana, Ay, te he conocido. He visto que llevaba como un pero te apoyo. pasamontaña y tenía buena pinta la tarta. Sí, el pasamontaña es mítico. Y ahora ya para finalizar el podcast, quiero que me haga esa pregunta comprometida. Ya por decir que comprometida. Pero esa pregunta que te gustaría hacerme, que hasta ahora Vale. te digo las preguntas que me han hecho. Ok. Herramientas con las que conecto con mis clientes, ya sea de manera online o presencial. La siguiente de por qué entrenamiento enfocado en la salud. Luego otra que no me la va a preguntar, que es que si me vería siendo powerlifter. Y ahora la tuya. Es buena pregunta. Vale. Pues yo creo que para cada movimiento, para cada proyecto que quiera una persona, siempre hay una historia, ¿no? Y yo personalmente no conozco la historia que hay detrás de Tira Academy. Entonces, pues quiero preguntarte, en plan ahí, ¿qué es lo que te hizo o qué es lo que te incentivó a decir, voy a sacar un proyecto? En todas las preguntas he acabado contando, además que me parecía curioso, porque al final en todas las preguntas he sacado un cacho de mí Un fragmento. que va respondiendo a esta que va a ser la definitiva y con esto ya se va a terminar, ¿entiendes? Yo creo. Ya al final del capítulo. Sí, sí, pero ya te digo, o sea, tanto hasta la del powerlifter, ¿eh? Salió mi parte porque yo fui atleta de alto rendimiento, de kickboxing en su Vale. momento, y Wow. entonces él lo sabía porque estudió conmigo, el chico este de powerlifting estudió Mm, conmigo en la carrera, y el primer año de carrera todavía estaba metido en alto rendimiento, y precisamente salió por eso, y ya salió una parte de por qué yo estoy relacionado con el entrenamiento y tal. Así que, claro. pues el proyecto surge principalmente porque llega la pandemia, yo estoy como un fricazo estudiando, fricazo total, porque dije, tengo que aprovechar ahora. Sabía que había una brecha entre el profesional que quería ser y lo que estaba estudiando, era mi segundo año de CAFI, y dije, aquí hay una brecha enorme, voy a estar un montón de meses encerrado, digo, aparte de viciarme al Fortnite y sacarme la primera victoria, que me saqué unas cuantas. eh, solo, digo, también tengo que aprender mucho de entrenamiento, aprender muchísimo. Estuve a punto de apuntarme en el club de 0 a 5 cifras de Power Explosive. O sea, bueno, no, no. Sí. Hice, lo compré, pero luego me arrepentí, lo llamé, o sea, llamé a la desmerchante y dije, por favor, devuélveme el dinero, que es que Ahora. quiero gastarlo en una formación, en otra formación de entrenamiento, tal. Pero es que incluso me llegué a apuntar a eso cuando estaba sacando el proyecto porque dije, joder, para adelante. Pero Claro, imagínate, claro.
pero me eché Qué para bueno. atrás, que no sé si ahora me arrepiento o no, porque a lo mejor me hubiera Mm, facilitado muchos pasos, pero en ese claro. O a lo mejor no era momento, el momento. no totalmente, eso era lo que iba. Yo en ese momento no estaba preparado para la Claro. cantidad de información que me iba a venir. Digo, tengo un proyecto en pañales como para que ahora me meta no de cero a tener su primer cliente, no, de 0 a 10.000 euros. O sea, Ya ves. no era realista para mí y obviamente tenía esas creencias limitantes de cómo yo, que voy a empezar ahora, voy a hacer esos 10.000 euros si no he visto 10.000 euros Exactamente. en mi vida, ¿sabes? O sea, Mm. Es como decía David, tirarte la serpiente a la cara, ¿no? Lo que pasa es que hay veces que da mucho miedo, dices tú, prefiero ver la foto de la serpiente y ya después. así es. A día de No, hoy, ¿estaría preparado? Sí, totalmente. exactamente. Pero en ese momento no era el momento y preferí Mm, invertirlo en otras formaciones que así hice. Y bueno, pues básicamente vi que había mucha gente hablando de entrenamiento, diciendo una burra. No sabía que existía el TikTok, yo me enteré del TikTok después, pero ah, ahí el TikTok estaba. Pero yo veía en Instagram y en YouTube diciendo a la gente una burra, que yo me desinstalé, fue lo primero que hice en la pandemia. Cuando vi la cantidad de burras, dije, mira, Instagram me lo claro, desinstalé fuera. completamente. Digo, porque es que me va. Digo, para ver las cantidades de mierda que estoy viendo, no verlo. Y entonces ahí Mm, pues empecé a pensar, digo, vale, vale, yo creo que puedo aportar algo, puedo aportar algo. Dije, perfecto. Qué mejor que un entrenador súper original haciendo rutina de entrenamiento. mm, ah, Original 100%, o sea, digo, para si, adelante. si lo vende, no voy a decir, bueno, sí voy a decirlo, Patrick Jordan, que no tenga ningún tipo de titulación, digo, ¿por qué no me van a ver a mí si soy casi graduado en Ciencia de la Actividad Física y del Deporte? Digo, proyectazo. Exactamente. Y llevan millones de Ya ves. visitas, que luego no es así, pero digo, ¿por qué no? Entonces, Exactamente. por eso empezó. Y ya luego, para ser un poco más profunda la respuesta, cómo fue pivotando poco a poco, y esto si se mete en el Instagram, vaya a ver cómo va cambiando. Empiezo con la rutina en YouTube, pero en Instagram empiezo a divulgar que si una recetita y que si entrenamiento, saqué un curso, que ese curso todavía está y a día de hoy sigue teniendo un montón de visitas en YouTube, un curso de la base de entrenamiento de la resistencia, Qué potente. porque era Al muy. final encontraste algo que podías aportar, ¿no? Y dijiste, pues, Y lo dije, por regalo. ahí. Nada. Porque claro, yo lo relacionaba de decir, claro, y luego en la rutina, pues vamos a estar trabajando a esa intensidad y esto lo podéis ver en el curso de las bases de la resistencia. Y yo empecé por ahí. Luego me di cuenta que lo de la resistencia junto, fue todo junto a mi pareja desde el principio. Hicimos también Mm, un calendario de Navidad, de Adviento, en la que había una rutina cada día y al qué final bueno. había un sorteo. Y ya cuando acabé de subir 25 rutinas durante 25 días, dije, ya no subo más rutinas en mi vida. Se acabó. O sea, literalmente acabé ultra reventado. Digo, esto no es escalable. Digo, Claro, yo no puedo estar. Y estuve todo el verano y el invierno grabando rutinas de cardio que al final, al final acababa haciendo los mismos ejercicios. mm, sí, pero ahí el trabajo que le estabas metiendo era menudo, ¿sabes? Ya te digo, porque además lo que hacía era es que los doblaba. O sea, yo doblaba la rutina porque, Mm, claro, yo estaba allí en el parque que salía de mi casa, que vivía en un bajo, salía al parque, y allí había niños jugando, allí había personas, y claro, yo me ponía allí, plantaba el trípode, plantaba el móvil y me ponía a entrenar. claro, Claro, yo qué no, guapo. o sea, no iba a estar hablando, porque claro, me daba ya cosas, o sea, digo, ya está, tengo que entrenar, hago mis vainas y listo. Y Y a entonces luego las compartir. doblaba, y claro, o sea, no sé si en el futuro eso se borrará o no se borrará, porque yo literalmente contaba que si la vecina pasaba por al lado, ¿sabes? Porque claro, tenía que estar 10 minutos hablando sobre una rutina de entrenamiento que, vale, tengo que decir 3 2 1 empezamos con la plancha y tal, y contar una historia. Y entonces, bueno, ahí hay cada joyita, 100%, o sea, Qué seguro que hay bueno. una joyita ahí claro, que no sabía qué inventarme. Luego pasé a una parte más de rendimiento, porque había un chico en Instagram que sigue a día de hoy, que ya no lo sigo ya,
porque lo perdí, que hablaba solo de rendimiento, entonces empecé a inspirarme en sus posts, básicamente copiarlos, pero ahora se llama inspirar, que queda mejor. Claro, exactamente. Además, cuando te copian algo es porque es bueno, entonces es un halago para él. Y, y entonces empecé con eso, pero vi que, claro, yo como voy a entrenar a un atleta de alto rendimiento, digo, el negocio tampoco está en entrenar a atleta de alto rendimiento. Además fue cuando ya había cortado completamente con mi etapa de atleta y dije, si no me aguanto a mí mismo, no voy a aguantar a otro como yo. Así Claro. de Sí, veía decir. esa extrapolación, ¿no? Entonces volví a la salud. Empecé con el mundo de la rehabilitación y de la prevención, porque di esa carrera de asignatura y me encantó, me flipó. Fue el momento de máxima crecimiento, o sea, ninguna vez había crecido tanto, o sea, crecimos Habías encontrado un nicho que te 8.000, dio. sí, sí, 7.000, 8.000 seguidores, pero Mm. tuve que pararlo drásticamente, porque al entrar a hacer las prácticas de la carrera, claro, eso no sentó muy bien. Que yo tuviera una Claro. cuenta que hablaba de prevención y rehabilitación y yo estuviera yendo a hacer las prácticas a un centro que precisamente una de las partes era eso. Entonces me dijeron, vale, hemos visto tu Instagram y tienes que parar. Wow, Entonces paré. flipa. Claro. Sí, también tenías que ir a valorar la situación. Bueno, claro, es que tenía que hacer las prácticas. Entonces, claro, estabas obligado al final a hacer la práctica. Wow. Y nos reinventamos dando post formativos, ahora con eso de que puedes personalizar las caras, los bimojis. Con mi novia y conmigo, hicimos un montón de posts, estábamos muy cómodos con ese contenido, pero ya habíamos perdido la bola de nieve. La bola de nieve se había perdido. Claro. Sí, es volver a montarlo todo de cero y Sí, cuestan esas cosas. cuesta. Empezamos con los reels empieza a ser algo que gusta, ir reaccionando, me tiré un año reaccionando a reels de entrenamiento Claro. y solo reaccionaba, que claro, aportaba el valor que podía aportar en 10 15 segundos. Que ya estaba un poco cansado de estar reaccionando siempre, que ahí también ya había explotado la parte de TikTok y todo, y ya me fui a dar consejo de entrenamiento, que nunca lo había hecho, fíjate por dónde, pero nunca había dado consejo de entrenamiento. Flipe. Me canso de dar consejos de entrenamiento porque digo, esto, digo, hay 30.000 personas dando los mismos consejos de entrenamiento Claro. Y al final uno busca diferenciarse, ¿no? Decir, bueno, voy a encontrar algo que sea mi mar azul. y me quedo varios meses parado hasta que, gracias a YouTube, te lo digo desde aquí, el otro día estuve en un evento en YouTube y todo. Me llega un correo que me habían metido en una comunidad exclusiva de creadores de vídeos cortos, porque claro, cuando lo Wow. saqué en YouTube, yo me metí a subirlos porque ya estaba creando un montón de contenido en vertical en Instagram. Y entonces había un reto. 30 días, 30 vídeos, te regalamos una sudadera exclusiva. Y dije, ¡buah! Vamos a Reciclo darle. todos los vídeos que ya he subido, los pongo los 30 y a seguir. Y Ya entonces, ves. claro, experimentó el canal de YouTube, llevaba sin subir vídeos desde diciembre, o sea, diciembre de 2022 Wow. hasta marzo de 2023. Ya no había subido nada, ni en Instagram, absolutamente en ningún sitio. Y me motivó y dije, vi que había crecido el número Volvemos. subiendo contenido y dije, mira, sigo teniendo bastante contenido atrás que puedo resubir. Y además me veo por la fuerza de voy a meterme en el nicho de las mujeres que la había dejado. Que justo ahí había creado una cuenta paralela en octubre, entrenamiento para mujeres, y me lancé a hacer una serie de vídeos que hasta ahora han sido los más exitosos que he tenido, que es hablando Qué sobre bueno. entrenamiento para mujeres, suelo pélvico, menopausia, patologías asociadas a la menopausia y la tiroides. Hice esos 4 vídeos, saqué 70.000 clips, que ahí es de donde saqué la Wow. forma en la que casualmente hago contenido, que es vídeo largo, respondo preguntas,
y segmentos más pequeños, tanto en clips cortos como en vertical. Entonces, lo reventó, entre comillas, esos vídeos, me seguí motivando, seguí haciendo vídeos, claro, imagínate, hice 4 vídeos largos, pues tuve vídeos hasta hace poco. Claro, qué buena. Saqué un par de colaboraciones porque además, como eso cogió tracción, pues tenía visitillas y me contactaron de HelloFresh, que es la empresa esta que envía comida a domicilio, o sea, los alimentos para que tú los cocines y te envían la receta. Qué buena. Y ya dije, buah, llevo escuchando podcast un montón de tiempo, que fue lo que hizo que creciera como persona en este último año. Yo estoy escuchando un montón de podcast, me gusta esto del podcast, además se alinea con la forma que quiero hacer contenido y aquí estamos a día de hoy. Ahí Podcast, estamos. Sí. podcast número 6 que se va a subir, sí, que es el tuyo, Mm. podcast número 6. Ya hay 2 en la cocina más y la verdad que muy contento con esta forma de crear contenido y al final esta evolución poco a poco porque ahora mismo puedo divulgar de cualquier cosa, del tema que sea, dependiendo de la persona que traiga Claro. y voy a aprender mucho. Así que Es muy interesante además ese punto en el que pasas de ser consumidor a decir, ahora quiero yo aportar también, ¿sabes? Y sí, eso es muy sí, bonito. claro, así Cuando dices, aquí empecé lo- con lo de la rutina, pues literalmente consumía ese tipo de contenido, me di cuenta que era una puta mierda, digo, voy a mejorarlo yo. Exactamente. Y luego ya, pues con toda la trayectoria que te he contado, que hacía el resumen de qué hacer Academy. Sí, sí. Digamos, ya han sido bastantes cosas para el poco tiempo realmente, ¿eh? Porque si es desde COVID, o sea, ha sido bastante, bastante. Me ha llamado De, mucho la atención la parte en la que en el sitio de práctica te dijeron que tenías que cortar con lo tuyo, ¿no? Esa competencia que vuelve de nuevo. Es como, pero si a la clínica le hubiera venido bien que su comunidad conociera donde tú trabajabas. obvio. Pero bueno, al final son decisiones que toman ellos. Ellos se lo perdieron. Ellos se perdieron haber podido aprovechar ese potencial que tú estabas cogiendo y ahora mismo estás volviendo a cogerle ese potencial. Entonces, volverán a arrepentirse de decir, A día de ahora no hoy, lo puedo coger. tengo que decirlo, como no lo van a escuchar, y aunque lo escucharan me da igual, me la Claro, pela. Ahora ellos son los que suben contenido a redes sociales. O sea, me salió de casualidad, o sea, de casualidad, me salió haciendo scroll un reel suyo, digo, hostia, y han cambiado hasta de nombre y todo, ¿sabes? sí, que han hecho un rebranding completo. Sí, es que Han al hecho el final es, rebranding completo y ahora subís contenido. Digo, fíjate, rehuí hace sí, unos sí, años de esto y ahora aquí está. mm, ya no tenían otra. A ver, es o se adaptan o mueren. Solamente que es verdad que hay muchos que todavía no se sienten cómodos, ¿no? Con estas nuevas olas. Es como cuando salió TikTok y muchos nos dijimos, venga, me lanzo a TikTok. Cuando TikTok lleva siendo una oportunidad desde COVID. Y sigue siendo una oportunidad para llegar a muchísimas personas. Pero bueno, al final son las creencias que vamos teniendo cada uno y poco a poco vamos derrumbándolas, ¿no? Así es. Sí, me gusta mucho ahí cómo has ido poco a poco cultivándolo y además con esta trayectoria que te va a ir de locos. Eso esperemos, esperemos. Y Eso esperemos. dale like al vídeo, suscríbete. Ahí estamos, que hay que comer. No como de eso, así que no es por eso, Ahora- es porque Claro, claro. Ahí estamos, para que lleguen más personas. Así que nada, pues si no tienes Bueno, nada más que preguntar, yo darte las gracias por invitarme ¿cómo y te puedes bueno, no sé, conocer en aquí, redes? O sea, vale, que lo voy a poner abajo, pero vale, David P. Gallego. Y es curioso porque a mí me conocen como Piña, que es mi apellido, pero como Instagram no coge la ñ, al igual que muchos países, pues entonces tuve que poner David P. Gallego, que son pues, mi primer apellido y el segundo. Me guay. podéis conocer. Y en Pues TikTok nada, todavía no, pero en TikTok ya me veréis subiendo freestyle de ciencia. hombre, eso ya sabes que es tu oportunidad de negocio. O sea, nadie va a hacer Sí, eso. Nadie va a hacer eso. O muy poca alguna gente. vez haré, Es alguna vez haré con Duki demasiadas habilidades conjuntas. cantando. O sea, demasiadas. Ya ves. Mi idea es poner a un festival completo a hacer la sentadilla de cuádriceps. Esa es la idea. La sala allí de todo el mundo decimos, estamos reventados y no es de pegar saltos, es de hacer ejercicio. Esa sería la opción. Pues sí, la verdad. Así que nada, pues muchas gracias por tu tiempo A ti y por invitarme. nos vemos próximamente. Nos vemos pronto.